Tremendo programa preparado para todos ustedes y comenzamos con unas revelaciones impactantes. Anoche, María de los Ángeles Lazo habló de lo que va a suceder durante este año aquí en nuestro país. Ojo, desastres naturales, volcanes, catástrofes aquí en la zona central del país. El detalle en el siguiente compacto. Miren. No soy supersticioso, pero estoy sorprendido cómo las predicciones que hiciste en este programa se fueron cumpliendo este 2015. Pronosticaste que existiría manifestación volcánica. Exacto. Y se produce en Villarrica. Curiosamente, la última manifestación volcánica que tengo entendido que fue alrededor del año 84, justamente eran años de madera. Porque tal como expliqué en ese momento, la madera está directamente relacionada con los vientos y los vientos van una cosa va llevando a la otra, ¿te das cuenta? Entonces podía prever que esto iba a significar estallido de volcanes. Y es más, no es un volcán, son los volcanes. Por lo tanto, no es raro que en México haya habido otro volcán también manifestándose y que en Chile todavía veamos manifestaciones de otros volcanes en los alrededores, en el sur. Ninguno tal vez va a ser una erupción así arrasante, pero están como despertando. Porque este fuego está comunicado bajo tierra, ¿te das cuenta? Entonces uno como que va despertando al otro. Es muy curioso, es como una cadena, pero es una cadena planetaria. O sea, estamos hablando de los volcanes en el planeta, no solo en Chile. Toca que aquí hay muchos y bueno, nosotros curiosamente, fíjate que en Chile parece que fuéramos como el resumen de lo que pasa en el planeta, pero como que aquí está concentrado todo, ¿te das cuenta? Es muy curioso. Por otro lado, Ignacio, fíjate que es bien tremendo esto de estos estudios que he realizado tantos años y que me permiten poder advertir sobre cosas que van a suceder, porque ese es en realidad el verdadero objetivo, advertir. Pero lo que pasa es que las advertencias nunca son tan importantes como para que las personas realmente hagan algo al respecto. Entonces, uno ve una generalidad, pero no ve exacto. Ojalá yo hubiera sabido exactamente que ese río específicamente es el que se iba a salir. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que gran parte de todos los desastres tienen mucho que ver con los problemas ecológicos que nosotros mismos hemos provocado. A ver, espérate, tú advertiste que la naturaleza se iba a expresar de manera potente. Sí, y va a seguir siendo. O sea, este año se caracteriza como un año catastrófico. No quiere decir que va a ser, a lo mejor, ojalá ya haya pasado lo peor. Pero pienso que porque nos falta el invierno. Vienen otras. Y en el invierno debemos esperar muchas tormentas con mucho viento y por lo tanto yo creo que hay que tomar cuidado, o sea, hay que afirmar los techos, hay que preocuparse, no es solo decir, va a venir, no. Hagamos cosas al respecto, o sea, fijémonos dónde estamos viviendo, cuáles son los peligros que realmente podría significar un problema como lo que ha sucedido en el norte, que a lo mejor pudo haberse previsto de alguna manera, ¿no? Que esto, uno durante muchos años vamos llenando las quebradas de basura y después vamos viendo lo que esto significa. ¿No hay preocupación por fortalecer los cauces de los ríos? Fíjate que yo creo, sinceramente, construcciones donde no corresponden, ya lo dijiste. Exactamente. Ahora, para salir, es que me preocupó mucho lo que me dijiste. Vendrán otros episodios de catástrofes climáticas. No solo en Chile. Pero concentrémonos, si es que se puede, un poquito en nuestro país. Bueno, es que es lo que más nos preocupa. La verdad es lo que más nos preocupa, por supuesto. ¿Con este proceso de cambio climático podríamos esperar manifestaciones nuevamente en el norte? Mira, yo creo que ahora como que deberíamos, en el invierno que deberíamos preocuparnos también de la zona central, porque creo que el tema de las tormentas como que va a estar más concentrado en el centro del país.
Declaraciones de María Los Ángeles Lazo, que en diciembre, a fines de diciembre del año pasado, principios de enero de este año, vino a nuestro programa, también fue Mentiras Verdaderas, y predijo varias cosas que fueron efectivamente realidad. Los volcanes, las aguas que se salían de sus cauces, y ahora vuelve a decir que por lo que ella ha visto, quiere advertir que específicamente en la zona central va a ser un invierno muy lluvioso, va a ser un invierno de muchas tormentas, de mucho viento. Entonces, en vez de preocuparse, lo que hay que hacer ahora es ocuparse. Y ¿sabes qué, Juli? Coincide perfectamente con lo que dicen los expertos. El año pasado dijeron que iba a llover, no llovió. Pero yo no creo que sea como el cuento de Pepito y el Lobo, que la gente termina no creyendo lo que se dice. Estamos ante la presencia de un fenómeno del Niño moderado. Vamos a tener lluvias este invierno intensas. Entonces, me gusta el mensaje de la María Los Ángeles porque dice, ocupémonos, limpiemos la canaleta, podemos nuestros árboles. Las tormentas con viento son importantes. María Los Ángeles, estás al otro lado de la línea, ¿cómo estás? Buen día. Sí, hola, aquí escuchándolo, chiquillos. Súper atento. Muy buen día, muy buen día. Oye, estas tormentas tienen... ¿Tú puedes ver si hay algún tipo de concentración en alguna fecha puntual? ¿Estamos prontos? ¿Va a ser más adentrado el invierno? Mira, la verdad es que no lo observaba así como con fechas fijas, tendría que hacerlo. Es una visión más o menos general en cuanto a estaciones. Y porque se ve venir ya imagínate que recién es otoño y ya se está notando sobre todo esta cosa así como tan desordenada, de pronto demasiado calor, después de repente qué sé yo, está como rara toda la cosa. Este cambio climático, este fenómeno del Niño, como decían recién, bueno, encontramos muchas justificaciones, pero la verdad es que la Madre Tierra está manifestándose porque tenemos la embarrada en el planeta. Y en ese sentido, María Los Ángeles, tú dices que este va a ser un año catastrófico. Hemos visto lo que ha pasado en estos 3 meses, estos 4 meses de principio de año. ¿Va a venir más para nuestro país? Mira, como te decía, parece que somos como un botón de muestra así de lo que pasa en el planeta. Sí, claro. Yo fíjate que como les decía, en realidad esperaría un invierno de esos fuertes, que no necesariamente van a ser de grandes terremotos, pero sí puede que haya muchos temblores, porque se está manifestando los elementos. Si tú piensas, el fuego en el sur, el agua en el norte, evidentemente ahora nos queda la tierra, y la tierra se mueve. Y la tierra se mueve también. Tenemos bastante, estamos bastante bien preparados, porque en cuanto a temblores, nosotros aquí puede temblar bastante y las casas no se caen, porque no pasa como en otros lugares, estamos acostumbrados, María Los Ángeles, queremos seguir hablando contigo respecto a lo que ves tú para este año, pero no solo ves un año catastrófico a nivel de la naturaleza y la Pachamama que se manifiesta, sino también a nivel social. La gente se está manifestando. Quiero invitarte a recordar lo que dijiste anoche y luego conversamos. Mira. Es que primero que nada es mandar, pero muchísimo amor y luz y fuerza a todas las personas que están sufriendo, porque realmente es algo que a uno lo deja, pero no sé, es tremendo, la verdad. Todos los que han estado allá, tú ves cómo están desencajados de ver la tragedia que estamos viviendo realmente. Eso antes que nada, porque una cosa es predecirla y otra es verla. Entonces ahí todos quedamos plop. ¿Cómo sé yo estas cosas? En realidad, a lo mejor fui una pitonisa alguna vez en la antigua griega. ¿Tú sabes qué eran realmente las pitonisas? ¿Qué eran las pitonisas? Las pitonisas eran mujeres con preparación espiritual desde muy niñas, que eran encerradas prácticamente en unas cuevas donde habían vivido o debían vivir las serpientes pitón. Y por eso ellas eran llamadas pitonisas. Pero se cree que habían gases de algún tipo en esas cuevas que a ellas las hacían entrar en trance. Eran, por supuesto, personas que de alguna manera habían sido preparadas, elegidas o qué sé yo, y que efectivamente tenían visiones. Entonces los guerreros, antes de ir a una batalla o algo, iban a consultarlas porque ellas tenían estas visiones para advertirles cuáles iban a ser sus peligros. Pero se llamaban pitonisas porque eran los espacios de las serpientes pitón. Hoy día serían vistas con una lupa, ¿no? Porque manejaban información privilegiada. Exactamente. Bueno, mira, en esta profesión, la verdad es que uno maneja mucha información privilegiada y además uno tiene acceso a personas de mucho poder. Pero eso, en realidad, a algunos los marea.
A mí no. Realmente, sinceramente, no. Yo creo que uno debe mantener un puesto bastante humilde. ¿Empresarios políticos se te acercan? Claro, siempre las personas de más poder son las que tienen más preocupación con lo que va a suceder. Pero creo que hay que mantener una gran humildad al respecto, porque de alguna manera hay mucho estudio de por medio, hay mucha investigación, pero también hay visión. Ángeles, hablando de esa visión, advertiste para este 2015 revueltas sociales. Sí. Por eso te decía que en realidad yo creo que todavía tenemos que estar preparados para muchas cosas más. Aquí es que esto también es una consecuencia de lo que está pasando en el mundo. Dijiste que la gente se aburrió de la injusticia. Claro, ¿te acuerdas que empezó este movimiento de los indignados tiempo atrás? Yo diría que estos son los indignados del mundo que cada vez van a reaccionar peor. Suponte, uno está viendo que de repente una huelga que antes eran gente que movía carteles y reclamaba, no, ahora entran y se lanzan contra los jefes y le hacen pedazos la casa y qué sé yo, porque ya hay como un despertar más bien violento hacia esto que durante tanto tiempo la gente lo soportó o como que pensaron que no había nada que hacer al respecto. Y de repente hay como esta efervescencia social. ¿En Chile lo vamos a volver a ver en las calles? Yo creo que ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Sin ir más lejos, vi hace poquito una escena de ese tipo. Y esto en el fondo es nada más que consecuencias de un sistema que es absolutamente perverso. ¿No? Este sistema en el cual vivimos no tiene nada de justo, por ninguna parte. O sea, ni siquiera es justo para los que están ganando, porque también van a ser los que van a tener que estar con sus rejas electrificadas en sus casas, etcétera, porque la gente que tiene menos siempre va a ser más. Y los que tienen más cada vez van a tener que sufrir más para cuidar lo que tienen. Entonces, estamos entrando en una efervescencia social que la vamos a notar en todo el mundo, que por todas partes se está manifestando, pero que tiene que ver con una etapa que yo diría que tiene mucho parecido con la caída de Roma. Para mí la Roma de hoy es Estados Unidos. Entonces, de alguna manera es la caída del imperio. Pero los imperios no caen de un momento para el otro, se demoran unos cuantos años. La decadencia del imperio romano. Y esta decadencia es la que estamos viviendo nosotros. Oye, María Los Ángeles, parece que todo confabula en contra de que este año sea un año tremendamente convulsionado, socialmente, climatológicamente, y al parecer la gente está un poco como el volcán Villarrica, con la lava hasta el cráter, ¿o no? Oye, lo que pasa es que estamos viviendo una transición, una tremenda transición de un cambio de paradigma de la humanidad feroz, que ya realmente no nos sirven los modelos que nos entregaron y se están como creando lo siguiente. O sea, estamos en plena teoría del caos, necesitamos el caos para poder rehacernos, reinventarnos, crear una sociedad mucho mejor, mucho más equilibrada, mucho más madura, mucho más evolucionada. Pero para eso siempre primero queda la tendala. Es como, digamos, es como casi un causa y efecto que siempre ha sido, claro, y que María siempre Los Ángeles, tiende a ser. te queremos agradecer por haber aceptado nuestro llamado telefónico y tal como dices tú, a no a preocuparse, sino más bien a ocuparse. Te mandamos un besito. Ocuparse, sí, mira, y entender que el cambio de sociedad no parte por los gobernantes, parte por la gente. Cada uno de nosotros tiene que tener un cambio de actitud en cuanto a la ecología, al reciclaje, a entender lo que estamos viviendo, un mundo colapsado que necesita de gente mucho más activa, más despierta y Así es. que reclame menos y actúe más. Muy bien. Te mandamos un beso, muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, María Los Ángeles. Y también la gente está cansada, digámoslo, las mujeres, de los modelos de belleza femenina que te muestran en la publicidad, en los medios de comunicación. Estas mujeres extremadamente delgadas, todas rubias, con unos pelos largos, maravillosos. ¿Qué nos pasa a nosotros que no somos así finalmente? Vamos a la nota y comentamos. It's the lover, Shuggy, alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara.
Típico que prendemos el televisor y está lleno de mujeres guapas y casi perfectas, que parecen hasta con rostro de porcelana. Vemos una revista y las medidas anatómicas de las modelos salen de los estándares de una mujer común y corriente. Pero ¿afectará a los medios de comunicación a la autoestima de la mujer? ¿Qué consecuencias puede traer? Entérese de eso y más en este informe de Mañaneros. Me parece que aparte en la tele hay de todo y si alguna te baja la autoestima, la otra te la sube. En la televisión funcionan mucho los estereotipos y siempre sale la mujer flaca, muy mina, perfecta. Lo que no saben en la casa es que es puro maquillaje, puro pelo. Mujeres vinculadas con medios de comunicación en su mayoría son de contextura delgada, piel y cabello perfecto. Y uno piensa, ojalá yo pudiese llegar a ser así. Pero más allá de eso, ¿usted cree que ver constantemente a mujeres de estándares casi perfectos en los medios de comunicación nos podría afectar en la autoestima? Yo creo que la publicidad siempre ha sido así, en el fondo que muestran mujeres y hombres que no son los que uno ve caminando por la calle, no son como modelos, como dice la palabra, o sea, modelos de belleza, de seguridad. Entonces yo creo que no, mientras uno lo tenga claro que no es en el fondo como la vida real, está todo bien. Si no es una chica segura de sí misma, puede afectar los medios de comunicación, pero si es una mujer que trabaja constantemente su personalidad y su autoestima, no debería. No quiero ser ni despectiva ni nada, pero la gente que digamos, cuando vos prendes la televisión o vas a ver una película, querés ver a la actriz que sea linda, al actor que esté regio, es parte de... La bloguera Sarah Kaufman, espantada por los cánones de belleza, decidió hacer una fotografía con sus 3 amigas que reflejase el cómo las mujeres que no encajan deben hacerlo con toda brutalidad, donde están retocadas con Photoshop para lograr este resultado. En realidad, las mujeres siempre estamos mirando y comparándonos con las demás. ¿Cuáles son las causas de que se pueda afectar la autoestima? Está comprobado que los medios sociales tienen impacto en la autoestima. La autoestima finalmente es la imagen que tenemos nosotros sobre nosotros mismos. Y está claro que hoy en día en la sociedad se vende un canon de belleza y que se asocia ese canon de belleza con éxito además. O sea, es decir, para ser exitoso tienes que medir tanto, pesar tanto, ocupar tal ropa. Cuando una persona siente que no cumple con ese estándar, se puede dañar su autoestima. Lo primero es querernos y aceptarnos nosotras mismas, pero le preguntamos a nuestras famosas que nos den consejos. Y si usted no está segura de sí misma, ponga atención. Básicamente hay que cuidarse más, hay que ser más responsable con uno mismo, hay que tener una vida más sana y nada del alrededor te va a perjudicar. Antes yo cuando era más pequeña y no trabajaba en televisión, yo miraba así como modelos a seguir en televisión que eran todas perfectas, todas muy guapas, físicamente ya, o sea, deseables. Pero bueno, hay que saber amarse nomás. Si uno tiene ganas de hacer las cosas, no hay nada que te baje la autoestima ni que te detenga. Mirarse frente al espejo y en vez de ver las cosas que no le gustan de sí misma, vean las cosas que sí le gustan y eso potenciarlo y darse cuenta que en el fondo no todas tenemos que tener las mismas características. ¿Pero sabía usted que esto de que le afecte la autoestima puede incluso ir más allá? La autoestima forma parte del self, es decir, de lo que es uno mismo, de su identidad. Entonces, si tú no te sientes bien contigo mismo, obviamente que puede que no seas tan competente en otras áreas, que seas más retraído, que participes menos, con algún estado más depresivo, con pensamientos más negativos, desvalorizarse, sentir que no valen para nada. No porque las mujeres de la televisión nos muestren un estándar de belleza que supuestamente debería ser el de todas, debemos aceptarlo. Usted mírese al espejo, siéntase linda y verá que podrá ser más feliz y su autoestima andará por las nubes. Respóndame lo siguiente, Ale, Julia, mujeres queridas por sus maridos, queridas por sus equipos, respetadas por sus entornos laborales, exitosas, inteligentes, profesionales, ¿de verdad se sienten intimidadas, se sienten pasadas a llevar por la imagen de una mujer en una revista?
lo que pasa es que la publicidad en general, no solamente estamos hablando de las modelos en las revistas, si fuera solo eso daría lo mismo, pero la publicidad en general a la mujer la muestra solo de un tipo. Sí. Tiene que ser una mujer rubia, ABC1, C2 máximo, las personas de estratos medios no existen, alta, delgada o extremadamente delgada, y además las mujeres aparecen haciendo cosas que son distintas que los hombres también en la publicidad. Sí. O sea, según los estudios que hay de la publicidad chilena, digamos, los hombres aparecen, por ejemplo, haciendo asado, al aire libre con sus amigos. Deporte, no sé. También tiene que ver con los colores incluso que se usan con los hombres. Los hombres se les pone azul, cosas que tienen que ver como con la mente. A las mujeres se les pone de rosado, de blanco, pulcras y perfectas. No pueden ser no perfectas. Asociadas a lo blando. Y asociadas a todo lo que tiene, que solamente puede haber un tipo de mujer. El resto de las mujeres no existimos. No existen las mujeres normales. El 62% de las mujeres que tienen un poco de sobrepeso no está presente. Pero, casi todas las mujeres somos en Chile de tez morena, tampoco estamos presentes. Pero yo me imagino que la publicidad lo hace por un tema aspiracional de la mujer, ¿no, Salfo? Sí, que hay un punto muy interesante en lo que tú dices. Fíjate que la publicidad es un excelente termómetro social, porque la publicidad no trata de imponer roles, sino más bien trata de tomarle la temperatura a lo que uno quiere llegar a convertirse en términos de persuasión, consumiendo tal o cual producto. Entonces, fíjate que las encuestas lo que arrojan es que, más allá del exquisito análisis que ustedes han hecho de que la mujer chilena, por ejemplo, es mucho más variada y no se aparecen los estereotipos de las imágenes que nos presentan en las comunicaciones masivas, sin embargo, fíjate que esa ansia aspiracional de que incluso las mujeres, en términos de masividad, aceptan esa imagen como le gustaría ser. Es casi un juego como las niñitas y las princesas Disney. Fíjate. Yo no estoy de acuerdo contigo. Es que no se trata de estar de acuerdo, es un resultado, digamos, en términos de encuesta. Me refiero que todos es como cuando todos desaprobamos cierto tipo de programación televisiva, sin embargo, lo que más ven, ahí está. Es que ¿sabes lo que pasa con eso, Juan Andrés? Es que hay cosas que yo creo que tenemos que analizar como sociedad e imponer, porque si tú desde chica le dices a las niñas que todas las niñas lindas son rubias y le muestras que ellas son las morenas no se van a sentir lindas nunca. Por supuesto. Porque le estás diciendo y ellas van a querer ser rubias siempre. ¿Y qué va a pasar? Que cuando cumplan 19 años se van a ir a teñir el pelo rubio, porque eso es lo que desde chica les han dicho que es lo que la sociedad quiere de ellas. Pero te doy un dato al respecto. La sociedad, en términos de mujeres rubias, reaccionó cuando una gran cantidad de mujeres en los años 60 comenzó a teñirse el pelo. Eso porque en el mundo. Exactamente, porque de antes querían parecerse a las mujeres y la publicidad finalmente responde tratar de colocar imágenes que ya la gente había reaccionado previamente. Pero hay un trabajo que se hace. ¿Que está mal? Yo no me cabe la menor duda, porque culturalmente hay gustos de mujeres que eran mucho más variopintos, pero los medios masivos finalmente han establecido un solo canon. De acuerdo, pero inconscientemente se te va quedando en el disco pegado, y cuando tú ves que las personas que son exitosas en la publicidad, que sí, es un círculo vicioso, y que las personas que son felices son todo un estereotipo, finalmente vas a querer inconscientemente tratar de aparecerte a ese estereotipo, y no somos como por ejemplo como en Perú, en donde una multitienda que también está acá en Chile hizo su campaña y finalmente en Perú la gente, la sociedad reaccionó y dijo, oye, acá están mostrando una tipa rubia que no tiene ninguna relación con quienes somos nosotros. De todas maneras. Y eso también es importante reconocerlo. Absolutamente, habría que hacer una corrección. Nosotros como sociedad no hemos hecho eso y le permitimos a la publicidad entregarnos el canon que ellos quieren de la mujer. Que nos impone. Que nos impone. Nos impone de hecho en ciertos espacios. Aparecemos en la cocina, aparecemos descansando porque necesitamos descansar porque trabajamos tanto. ¿Por qué no aparecemos en la parrilla, por ejemplo? Claro. Aparecemos llevando las cosas para la parrilla. Claro. En mi casa yo hago la parrilla. Sí, y somos muchas las parrilleras. Y es muy divertido porque cuando se hacen estudios y se trata de colocar una imagen de esa naturaleza, finalmente tiene más un grado de rechazo. La publicidad, finalmente, más que ser creativa, fíjate que es tremendamente tradicional y solo responde a la idea que ya la gente tiene preconcebida. Es triste. Cuando hacen estudios, perdona, son bien ridículos los estudios, porque es como ir a preguntarle a la gente si quiere ver, qué tipo de televisión quiere ver. Todos te van a decir que quieren ver televisión cultural, pero eso no es verdad. No es verdad. Entonces la publicidad te va a decir, ¿cómo quiere ser usted? No, yo quiero ser una mujer perfecta, yo quiero ser perfecta en todos los aspectos, quiero ser delgada, pero eso no es la verdad. Claro, porque siempre la gente va a querer ser cosas que ya se lo impusieron y no sabe que están imponiendo. Pero finalmente la respuesta en términos de consumo le da la razón a la publicidad. Hubo una campaña que trataba de mostrar a mujeres reales, ¿se acuerdan? Sí. Una campaña de una marca femenina. Claro, mostraba mujeres reales. ¿Y qué las mujeres reales eran todas así. Esas no son las mujeres reales, exacto. O sea, y que una polémica que la gente decía, ok, las mujeres reales tenemos nuestro rollito, por mucho que seamos delgadas también tenemos nuestro rollito. Entonces, de verdad, el cuerpo no es perfecto. Entonces, por mucho que quieran hacer una campaña, incluso ahí se equivocan. Lo que pasa es que la gente se boicotea, es el problema con lo que cree y siente. Atención con lo siguiente, 10:24.
Usted sabe que en invierno por lo general existe la excusa de que como hace frío, come cositas con más calóricas, que por lo general son sopaipilla. Hoy, en Mañanero, les vamos a explicar cómo ustedes pueden comer en invierno cosas con menos calorías e incluso bajar de peso en esta época de frío. Pongan atención a lo siguiente, ¿sí? Luego, experta en el estudio, mira. Aunque pareciera que no quiere irse, el verano se acaba y el frío se apodera de nuestras casas. Pero ¿sabía usted que el invierno es la mejor época para bajar de peso? Así es. A pesar que en esta época solemos comer alimentos mucho más calóricos, existe una lista que, aunque usted no lo crea, es posible comer sin perder la línea o engordar. A continuación, en Mañaneros, le mostramos cuáles son los productos que usted puede ingerir sin subir ni un solo kilo. Está claro que no hay nada más rico que una buena sopaipilla o un pan amasado en invierno. Y a pesar que en estas fechas nuestro organismo acelera su metabolismo para contrarrestar las bajas temperaturas, la mayoría de nosotras subimos de peso en este periodo. Es que en invierno también tendemos a consumir menos líquido. Entonces eso, sumado a una inactividad física que también se produce por las bajas temperaturas, muchas veces hace que en invierno tendamos a tener un alza en el peso. Pero no se aflija, porque consumiendo los siguientes alimentos, para la próxima primavera va a lucir más regia que la misma Barbie. Ponga mucha atención. El huevo puede consumirse, escuche bien, todos los días. Son especiales para completar una alimentación balanceada por su alta cantidad de proteínas. Las infusiones, como el té verde y el de fruta, favorecen la pérdida de peso y son especiales para los días fríos. El tomate y el brócoli son una gran fuente de fibra y vitaminas con capacidad antioxidante. Además, puede consumirlas tanto naturales como calientes para así de paso temperar el cuerpo. Las frutas son especiales para consumir en las próximas fechas, ya que aportan el mínimo de calorías. Le recomiendo sobre todo las manzanas, naranjas y kiwis. Además, los frutos secos, como las nueces, son un buen aporte de calcio, pero debe consumirlos en bajas cantidades y ojalá al desayuno. Un infaltable para los días fríos son las sopas y legumbres. Con media taza al almuerzo, unas 3 veces por semana, estamos tiki-taka con el aporte de fibra. Las sopas más recomendables son la de zapallo o espinaca, pero también un buen caldo de pollo casero ayuda bastante. Por último, un alimento que no puede faltar en una dieta balanceada son las carnes rojas, el pollo y los pescados, los que deben comerse entre 4 y 5 veces por semana. Eliminar las grasas saturadas, como son las frituras, todo lo que son sopaipilla, que son como preparaciones típicas de estas temporadas, los calzones rotos, ¿cierto? Y donde está el mayor secreto en el fondo para no subir de peso es en la cantidad. O sea, yo lo puedo comer en forma esporádica y en poca cantidad. No será una dieta milagrosa, pero créame que siguiendo estos consejos usted podrá vencer los infernales kilos de más que el invierno trae consigo. Se puede comer rico y adelgazar en invierno. Para eso está nuestra nutricionista Alejandrina Varela, que no viene sola, sino viene acompañada porque está tomando agüita. Linda, pero parte todo el equipo. Generalmente en el invierno hace más frío, Alejandrina, y uno tiende a decir, ay, me voy a abrigar, pero además me voy a comer esta sopaipillita, esta otra cosita, y uno come más y engorda. ¿Se puede tener un invierno sin subir de kilo? De todas maneras se puede tener, por eso mismo, en invierno queremos cosas calientes, aprovechemos que hay varias preparaciones calientes, de las cuales no tienen muy bajas calorías, por ejemplo, todo lo que son los gratines. Para eso podemos usar la salsa blanca, una taza de crema tiene 700 calorías, una taza de salsa blanca tiene 120 calorías, y eso siempre yo digo la consulta es la base para cocinar. O sea, podemos engañar nuestra mente con cosas que parecieran tener muchas calorías, pero no lo son. Si no las tienen, son calientes y por lo tanto nos vamos a sentir un poco más saciados. ¿Qué tenemos que privilegiar este invierno? Este invierno principalmente privilegiamos, por ejemplo, todo lo que es la verdura cocinada, lo que es en el wok o lo que hablamos los gratines, los guisos, los soufflés.
Podemos preparar, por ejemplo, una fritura, pero la fritura en vez de hacerlo frito, podemos pescar un pollo, gratinarlo pasar con huevo, con pan y hacerlo al horno. ¿Y eso tiene menos calorías? Tiene mucho menos calorías. La verdad, la cantidad de pan que tiene es muy mínima y el pan va a tener 20 calorías, lo más por ese rebozado. Para el crujiente. Exactamente, que quede crocante y agradar un poco más. Lo mismo lo de la salsa blanca. Por ejemplo, ustedes pueden pescar una taza de leche con 2 cucharadas de harina, se espesa, a eso le podemos agregar brócoli, zapallo italiano, atún y siempre un budín yo le pongo 2 huevos. Lo revolvemos entero. Siempre entero para que te dé como la textura del budín y que quede con forma. Y lo gratino al horno, pero en vez de ponerle la mantequilla, exactamente, en vez de ponerle la mantequilla a la salsa blanca, lo cambio y se lo pongo arriba del budín en queso. Siento el sabor a queso, pero cambié una caloría por otra. Si yo consumo un gratín aproximadamente de este porte, por ejemplo una paella, una olla griega, son 300 calorías máximas. Estamos hablando que es la mitad de las calorías que una hamburguesa. Y uno queda con saciedad. Claro. Te fijáis que no es nada de caloría, es rico, vamos variando y estamos consumiendo algo que nos sentimos que no es una ensalada, que vamos a estar muertos de hambre a los 2 segundos o no nos va a agradar. Entonces privilegiamos el gratín con salsa blanca y no con crema. El consumo de muchas verduras en guisos. Por ejemplo, el charquicán es recomendable en esta fecha. Absolutamente, gracias a Dios, todas las preparaciones chilenas que nosotros tenemos, cazuela, charquicán, todo eso no tiene nada de calorías, son 300 calorías, carbonadas también, son guisos, por lo tanto la cantidad de calorías que tienen... La gente le tiene un poco de miedo al guiso, ¿ah? Ahora, lo que no hay que ponerle, yo me imagino, la longaniza. Exactamente. ¿Y el huevo frito, por ejemplo? ¿Puede ser o no? Mira, el huevo frito yo prefiero que al agua, absolutamente al agua, porque ¿para qué vamos a estar consumiendo? Al agua, siempre yo les digo que cada gramo de grasa tiene 9 calorías, cada gramo de proteína y carbohidrato tiene 4. Por lo tanto, cuando yo pienso en todo lo frito, estoy pensando el doble de calorías. Entre una pizza tiene 500, 600 calorías, estamos hablando de masa piedra, no la... ¿Y qué pasa con las legumbres, por ejemplo? ¿Engorda la legumbre o engorda lo que le echamos a la legumbre? Porque, por ejemplo, a la lenteja muchos de nosotros le echamos arroz, huevito duro de molido, a los garbanzos le ponemos choricillo. Lo que engorda es el acompañamiento. El acompañamiento. Ahora, cuando uno hace legumbre, la legumbre hay que mezclarla por cada 2 cucharadas de legumbre, una de arroz, para que sea una proteína 100% proteína. Siempre. Siempre hay que mezclarla. ¿Es lo mismo el arroz que el fideo? Porque, por ejemplo, la lenteja nosotros la hacemos con arroz, pero el poroto se hace con el poroto con rienda, porque es con fideo. Exactamente, pero puede ser, por ejemplo, arroz, puede ser quinoa, puede ser fideo, cualquier otro tipo de cereal. Entonces, 2 cucharadas de legumbre por una de... Por una de arroz, por una de cereal, en el fondo, para poder completar todos los aminoácidos para que eso sea una proteína 100%, igual que el huevo. ¿Y ahí y el choricillo y el huevito no es? Ahí el huevo sí, por ejemplo, el huevo es una proteína, pero en el fondo el choricillo ya estamos hablando de grasa, o sea, vamos a meterle 300 calorías en un choricillo con pura grasa que no lo voy a ver en volumen. ¿Pero el huevo duro que uno lo muele y lo pone encima? El huevo duro puede ser un huevo entero arriba de la legumbre y queda perfectamente bien. Entonces lo que tú nos estás diciendo, Alejandrina, que el poroto con rienda es bueno, pues, porque mucha gente cree que es un plato que te engorda mucho. Bueno, es bueno, pero lo que pasa depende de la cantidad de cereal que yo le ponga. Si yo voy a hacer la mitad del poroto y mitad de arroz, estamos mal, porque ahí estamos metiendo demasiadas calorías. Pero si pongo, por ejemplo, un 20% de esa preparación en un cereal, lo que es arroz, fideo, perfectamente, o tallarines, súper bien. Pueden ser tallarines integrales también, ¿o no? Mejor todavía, claro. Ahí estamos agregando un plus a la comida, en el fondo. Y estamos tratando de bajar el índice glicémico, cosa que cuando tenga fibra hace que el vaciamiento sea más lento y uno tenga más saciedad. ¿El pescado también lo podemos hacer rebozado para tener la sensación de que uno comió algo más rico, más calentito, más calórico? Absolutamente. Mira, yo siempre les digo, cuando uno hace una carne... Pecho porque está caro, pero... Pero claro, adelante. Pero siempre cuando uno hace una preparación, cuando uno come un pollo blanco al agua, visualmente no es llamativo. Probablemente voy a estar con el pensamiento, estoy comiendo blanco, estoy haciendo dieta, quesillo, aburrido. Por lo tanto, si ustedes hacen un pollo, pongámosle un poquito de aceite, tratemos de formar esa costra que es agradable y terminamos de cocer con agua para que quede un pollo más agradable de sabor. Y si uno quiere puede agregar una salsa soya, salsa teriyaki, que la cantidad de calorías son 20 calorías mínimo, pero estoy comiendo saludable, estoy agregando un sabor más a la comida y voy a querer comer saludable sin darme cuenta. ¿Es recomendable hacer cremita o sopita antes del almuerzo en esta fecha? Absolutamente, es súper recomendable, pero siempre cuando uno haga sopa, tratar de que a la sopa ponerle una proteína, llámese un pollo o un huevo, cosa que uno tenga un poco más de saciedad, porque me puedo tomar la sopa que es puro líquido, voy a estar con saciedad, pero a los 20 minutos voy a estar muerta. Esta de espinaca, le echamos leche. Leche no hay problema, pero si le echo crema, como es grasa, voy a estar echándole
probablemente, a ver... Lo ideal sería leche descremada. 300 calorías 100. Leche descremada o leche entera, la diferencia es muy poca, la verdad, no es tanto. Si tengo problema al colesterol, lógicamente al tiro leche descremada. Pero si soy una persona sana, saludable, con una leche entera, la cantidad de calorías por taza de leche son una 120 y la otra 70. O sea, no es mucha la diferencia. Nada la diferencia, súper poco. Alejandrina, te queremos agradecer por haber venido a explicarnos cómo podemos comer bien rico y que para nuestros ojos pareciera calórico, más no engordar durante este invierno, sino que incluso adelgazar. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Este aplauso es para usted. Gracias. Y esto es lo más cerca que vamos a estar de los pescados durante esta fecha. Yo no voy a ¿Por comer. qué han subido de manera impactante? ¿Quién regula los precios de los pescados? Bueno, fuimos a hacer una comparación con cámara oculta entre los supermercados, las ferias, las pescaderías y le mostramos los resultados para que usted no lo engañen en la siguiente nota. Solo un día para que sea Viernes Santo, en Mañanero continuamos analizando los precios de los productos del mar en los distintos puntos de Santiago. Con el fin de seguir ayudando a su bolsillo, llegamos hasta el Mercado Central para averiguar los precios de los pescados y mariscos cuando ya solo faltan horas para que sea Viernes Santo. Como siempre, los vendedores nos recibieron de buena manera y nos hablaron de las variaciones que habrá entre hoy y mañana. Puede subir llegar a los 4.000 pesos, puede llegar a los 4.000 pesos pasado mañana. ¿El día viernes? No, el día viernes, 4.000. ¿A cuánto está el kilo de reineta ahora? 2.800 pesos, ahí está. 2.800. ¿Sí? ¿Y hasta cuánto puede llegar por Semana Santa? Mira, puede quedar 4.500 hasta 5.000 pesos. Así nada más. De un día a otro, el precio del kilo de reineta puede pasar de 2.800 pesos hasta los 6.000 pesos, según lo que los mismos vendedores nos cuentan. Es por eso que ellos recomiendan hacer las compras para estas fechas con anticipación y así bajar los costos de estos días. Y aunque esta sea una práctica normal, encontramos a un reconocido empresario del sector que se mostró en contra de esta mala práctica y aseguró que él no lo hizo y no lo hará. Yo los mariscos no los subo. Lo que poco y nada que suben yo lo absorbo yo en mi bolsillo porque yo soy leal con mi gente y tengo todo el año para recuperar. Punto a favor para don Augusto, que sin lugar a dudas sabe lo que es la fidelidad de sus clientes, pero dejemos de lado el mercado y vamos a un supermercado para ver la diferencia entre uno y el otro. ¿La reineta a cuánto está el kilo? ¿La? ¿Reineta? Está 4.990 entera. Ya. El filete está en 9.990. ¿9.990 el filete? Sí. Oye, bueno, ¿vas a subir ahora más mañana, el viernes, o te mantienes? ¿Qué tal? 5.000 pesos por el kilo de reineta en bruto y 10.000 pesos el filete de este mismo. Sin duda, precios bastante elevados, pero que como nos dijo el vendedor, no se modifican en estas fechas. Y claro que no, si con ellos superan con creces el valor mercado. Así que ya sabe, para este Viernes Santo, vaya de inmediato al mercado a ver si tiene suerte y alcanza a comprar con los precios rebajados. Todos los años lo mismo. ¿Sabes qué? Ya es como imposible, es como los de los buses. Finalmente vaya al mercado, no tenés ni la posibilidad de comprar porque igual es caro. Aunque vaya, y si vayas, tenés que ir, estar obligado a ir al supermercado, porque ir al mercado es una locura, te queda lejos. O la verdad que tu familia es más chica y no vale la pena mandarse pique, igual pagáis las ganas, ¿cachai? Ahora, yo, personalmente, porque yo no como carne, ustedes saben, solo como pescado. Y lo que yo recomiendo, en esta fecha yo, que como solo pescado, no como pescado, porque no, ¿para qué? Es imposible. Si total como N durante todo el año, no me parece que uno esté comiendo, porque es como... Además que rabia pagar porque no tiene mucho sentido. Sí. Exacto, no tiene mucho sentido. Y lo que yo recomiendo es, ojalá que alguien tenga su casero en la feria. Porque ahí es donde, si uno conoce a los caseros, te traen los pescados que están en la temporada, porque los pescados también tienen temporada. Sí, ¿cachai? No están todo el año los mismos peces, digamos, en el mar. Ahora, don Augusto,
Augusto dijo que no iba a subir los precios. Pero está todo el año arriba, don Augusto. Con todo respeto, disculpe, don Augusto, que lo diga. Porque los precios de don Augusto están en el cielo, entonces ¿qué más van a subir? Con todo cariño, don Augusto. Don Augusto lo queremos, pero digamos que sus precios no son los más baratos del mercado. Ahora hay una contradicción claramente ahí, porque en términos tradicionales cristianos se supone que uno opta en esta fecha por el pescado por distintas razones. Primero, Jesús era un pescador de hombres, sí, señor. Así como la marca de ictus que se usaba, digamos, como Miguel Ángel mandó a poner. Claro. Pero por otro lado tiene que ver porque supuestamente el pescado, con toda la costa que tenemos a lo largo de todo nuestro país, es más barato que la carne. Sin embargo, en estas fechas sucede todo lo contrario. Pero ¿tú crees que durante el año es más barato que la carne el pescado? Sí. Sí, es más barato. Pero por ejemplo, Tienen más depende de qué opciones. pescado. Sí, o sea, hay claro, ofertas en supermercado, hay ofertas de un lomo liso a 7.000 pesos el kilo, y estábamos viendo que el kilo de reineta pelada, o sea, de filete de reineta vale 9 lucas. Claro. O sea, claramente es mucho más caro. Y por eso te decía, en el fondo yo considero que para la costa que nosotros tenemos, es la carísimo. cantidad de pescado que deberíamos consumir, porque no lo consumimos, también hay un factor ahí que no es que la gente no quiera comer pescado, sino que es carísimo. Claro, porque además no hay mucho. Es caro, porque además cuando te lo pesan ya, por ejemplo te dicen la reineta está a 5.000 pesos el kilo. Es la reineta con la cabeza, con la cola, con todo lo que tú no te comes. Entonces después te filetean la cuestión y te queda así una cuestión que no alcanza para 2 personas. Sí, claramente. Lo que pasa es que el mercado debería estar más controlado por los pescadores artesanales, más que por las grandes industrias que finalmente se las pasan como una especie de monopolio. Pero como tú bien dices, Alejandra, nosotros debemos consumir más pescado y deberán estar los precios mucho más en el suelo. Ahora, Ale, tú que cacháis de pescado, ¿qué es el pangasius? ¿Qué? Es como un... Yo no lo conozco. Mira, no tiene muy buena fama, la verdad. Es el más barato que uno encuentra justamente. El pescado que uno encuentra más barato no se encuentra en las ferias, ni mucho tampoco en el supermercado, sino que se encuentra congelado en los supermercados. ¿Y es barato por...? Y es barato, se supone que, o sea, se habla mucho, yo la verdad no lo sé. El rumor a partir de Facebook es que es precisamente un pescado que es de Asia y que es rastrero, que está bajo fondo, entonces como que tiene muchos metales pesados y que está muy contaminado. Podría estar en los ríos y en fin. Pero eso nadie lo ha comprobado, es como la mala fama que le han hecho a través de las redes sociales, como tantas otras cosas que hemos visto. Y uno nunca sabe si son reales o no. Hace 50 años todo el mundo podía comerse una merluza, todo el mundo podía comerse un pedacito de salmón, un pedacito de... Oye, la merluza está carísima. Tibia y pangasius, y se acabó. Y da un poco de vergüenza. Cuando yo por lo menos que, como les digo, voy bien seguido, tengo mi casero ahí en la feria, que le mando un saludo de la feria de Grecia. Lo más, Leandro. Ah, no me cuento para la otra. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, yo soy bien consumidora cuando hacemos asado, como yo no como carne, me compro algunos pescados que les pido que me lo hagan así como con un filete grande. Pero eso tiene que ser un pescado que sea grueso, claro. Entonces, igual es difícil de encontrar, pues no es tan fácil tampoco. Y ahí a mí a veces me da vergüenza las merluzas tan chiquititas. O sea, y eso a mí me da un poco de pudor, porque creo que también estamos consumiendo nuestros recursos naturales. Son muy pequeñas. De verdad, para comprar pescado hay que ser como experto, como Alejandra, porque hay que fijarse en los ojos, en la agalla, en esto, en lo otro, que se devuelva la textura, en el olor. Que yo no soy tan experta, y por eso mismo yo digo que hay que tener un casero, porque así él es el que te elige. Confías. Y confías en él. No, pero tocar conchita por conchita, que se cierre cuando... Que estén vivas, y tienen que estar vivas. Estamos medio obligados a comer pescado, no debería ser así. La verdad es que la tradición apunta a otra cosa, ¿no, Salfa? Absolutamente, tiene que ver casi como una especie de acto, digamos, de humildad un poco, y tiene que ver por la tradición, digamos, que están relatados precisamente en el Nuevo Testamento, de generar, digamos, una especie de comida que los mismos apóstoles lo hacían. Pero lo hacen difícil, la verdad. ¿Usted de lo que compra pescado? No. ¿No compra la pesca? No, porque venden la pesca, po. ¿Sí? Venden la pesca, literalmente. No, sí, y aparte que a mí me molesta un poquito eso que ustedes planteaban y enunciaban hace un instante, esta situación de que se hacen esos grandes banquetes, esas cosas gigantescas, se sacan los platos de porcelana en las casas, se ponen los cubiertos de plata. Si el llamado ¿En qué casa tenés tú? Yo no tengo cubiertos de plata ni de porcelana. Yo lo planteo como una situación que se da en muchas familias. Es una cena especial, pues, no es una comida reunión especial. familiar. Es una reunión familiar. Y el mandato que se hace es de ayuno y abstinencia. O sea, comer poquitito, pensar, no hacer algo muy fastuoso, y en muchas casas sí se hace esta tradición de cosas fastuosas. Es que claro, la idea no es que no comas carne para comer langostino o camarones. Exacto, pues la langosta en la mesa. Sí, nada que ver. Esa no es si no para eso come carne. No, tiene que ver con algo sencillo, con algo y con harta conversación también en la familia. Yo creo que esa es la invitación. Me volví un poco loco. Hace, no sé, 20, 30 años, yo me acuerdo que era como casi toda la semana, un poquito la casa silenciosa. Carne, cochayuyo, había
como esos correr, platos. sin gritar. Pobre ti que debe ser un garabato en Semana Santa, porque ahí sí que te llegaba... Tiene toda la razón. El cachemar con todo. Claro, antes era mucho más... Y el domingo Y ahora solamente era el día es un como de largo para carretear. celebración. Y de El música. domingo era como de celebración y la gente se juntaba y todo. Pero los otros días era como que hay que estar, no grite tanto, no se ría tanto. Todo el rato. Y 17 kilos de huevitos de chocolate para los niños. Ahora también ha ido cambiando un poquito eso. Son bandejitas, me da la sensación a mí, bandejas más pequeñas. ¿Ahora? Con cosas así. ¿Tú dices? Sí, Son sí. 15. Te agarraban, te chantaban a ver Jesús de Nazaret y pobre ti que te parecía. Me encantaba el manto sagrado Cubo Badi. Lo tienen Grande. también. Marcelino, pan y vino. Ponía el cable y chao. Ahora yo que encuentro nada que ver el huevito de chocolate de la U o de Colo Colo. Sí. No, sé que ya no tiene Pero como si hay nada de que ver. todo, ¿Sí? hay de todo. Hay ¿Qué huevito- tiene que ver el Colo Colo de la U? El monito que esté de moda, está el huevito ahí. Claro. Sí, es verdad. Sí, como que lo mezclaron con Halloween. Vamos, Es como Jesús. entre Halloween y Semana Santa. Sí, absolutamente. Pero te confieso que cuando mi hijo empezó a crecer, le compraba el del equipo al que pertenece, que es de la Pero si U. los niños lo piden al final de cuentas. Y como esa fiesta es para los niños, finalmente los papás tratamos de darle en el gusto. Sí. Y aprovechando que está Sebastián en Aula, vamos a ir con actualidad porque hay una campaña que ha protagonizado distintos actores de nuestro país que lo que buscan es decirle fuera al obispo Barros en Osorno. Llegó tarde la campaña, ¿sirve de algo a esta altura cuando el mismo Vaticano ya lo ratificó? Vamos a la nota y comentamos. La designación y posterior concreción de Juan Barros como obispo de Osorno continúa con las polémicas y esta vez fueron los actores de nuestro país quienes comenzaron una interesante campaña para que el sacerdote abandone su cargo. Una idea que nació del periodista Juan Carlos Cruz, cuando subió esta foto en donde aparecía el hashtag Fuera Barros. Desde ese minuto fueron alrededor de 24 famosos los que se unieron a esta causa, justo cuando el Vaticano rectificaba a Barros en su cargo. Bueno, fue una petición de Juan Carlos Cruz, que fue uno de los abusados por Caradima cuando era muy chico. Y él me solicitó que por favor lo ayudara con la campaña que él está haciendo en contra de la nominación de este caballero Barros como obispo de Osorno. Y yo lo hice y le invité a otros actores, artistas a sumarse y todos muy generosamente lo hicieron. Y es que desde antes de que Barros asumiera como obispo ya existían problemas, porque los rumores de que lo ligaban a Fernando Caradima no han permitido que el sacerdote pueda tomar su lugar con tranquilidad. Incluso las protestas no solo se mantuvieron en el sur, y el 17 de marzo pasado, la comunidad de laicos organizó una manifestación que congregó a más de 50 personas frente a la Catedral de Santiago. Cuando Juan Barros dice yo me enteré por la prensa de lo que pasaba en el bosque, se suscitan dos problemas. Él o las víctimas mienten y eso tiene que llevarlo a tribunales, ojalá civil, lo más pronto posible. En segundo lugar, si que efectivamente se enteró por la prensa, y siendo que los actos pasaban frente a él, significa que la diócesis de Osorno hoy día corre un gran peligro porque vamos a recibir un pastor sin la suficiente capacidad de discernimiento. Es por eso que los 12 días que lleva Juan Barros como obispo de Osorno no han sido tranquilos, y por más que él ha declarado en varias ocasiones que no tenía ninguna cercanía con Caradima y que no estaba al tanto de lo que él hacía, no ha tenido efecto en la sociedad. Es más, desde esta semana sumó un nuevo grupo de críticos, los actores. Sebastián, ¿tiene algún tipo de efecto campañas como esta? Que actores como Alfredo Castro, Álvaro Morales, Héctor Morales se sumen a este tipo de campañas. ¿Mueven la conciencia? Ya es como una campaña de mantención a esta altura, de mantener, porque ya el hecho concreto ocurrió, ya se produjo la entronización, que es como el concepto que se utiliza, de Juan Barros como obispo de Osorno. Y una situación que sigue siendo un poquito penosa y que yo creo que ayuda a mantenerla al menos en redes sociales, en una línea importante. Fíjate que las misas en la Catedral de Osorno se están haciendo con resguardo policial. Yo no sé qué sentido tiene eso. Con rejas, con camionetas de carabineros, con efectivos policiales en la puerta de la iglesia. No tiene nada que ver con el sentido de la iglesia o de la relación que se tiene que dar con el pastor y las ovejas. En este caso, por muy cargo que tengas, si no cumples con la llegada a la sociedad católica en este caso, no estás cumpliendo tu rol de pastor. Y ojo, un datito. Yo hablé con Juan Carlos Cruz por teléfono en la radio desde Estados Unidos y él nos planteaba en ese minuto, hace unos días atrás, me llama la atención esta investigación que se hizo en Roma, se supone, con los antecedentes que le entregaron al Papa, porque
no se comunicaron con nosotros, que somos los denunciantes. Pero parece que eso cambió, fíjate, y en las últimas horas habría recibido comunicaciones o llamados desde Roma pidiéndole los antecedentes que ellos manejan. Es decir, a mí me da la sensación de que la situación de Juan Barros en Osorno, por más que haya asumido en este cargo de obispo, no está cerrada. Es que no está cerrada entonces, porque esta semana, o la semana pasada, corrígeme si me equivoco, salió precisamente un comunicado de la Santa Sede diciendo que ratificaban al obispo Barros, que se había hecho una investigación precisamente y que nada había arrojado esta investigación, por eso no veían cuál era el problema de que la asumiese. Es que ese es el tema, una investigación que se hizo consultándole a una parte. No a todas las partes o no a todos los involucrados. Imagínate que los propios denunciantes... Pero el Vaticano debería hacer una investigación un poco más seria, sobre todo con un tema que es sensible y que el Papa Francisco... Es que resulta llamativo eso, ese dato que les estoy agregando, es que resulta llamativo, que por más que ya haya pasado el tiempo y por más que hayan aparecido todos estos comunicados públicos, resulta que ahora se están comunicando con los denunciantes. Pero es que ¿no les parece además que es rarísimo que la investigación se haga ahora? Que la investigación no se debe hacer antes de que una persona sea nombrada y asuma su cargo, porque esta campaña, hay que decirlo, ya está bien, gracias a los actores que se han sumado a la campaña, digamos, en estos últimos días. Hay que decir que en este programa nosotros hemos seguido este caso desde muy cerca y desde que la propia iglesia, o sea, las personas católicas de Osorno han salido a la calle a reclamar, en lo que hemos visto acá en estas imágenes, ¿no es cierto?, nuestras, que son desde el principio, que son hace más de un mes, antes de que él asumiera, digamos. Entonces, a mí me pasan dos cosas. Primero, creo que antes de hacer un nombramiento, sobre todo cuando el Papa ha dado unos discursos acerca de este tipo de temas, justamente de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Sin tolerancia, claro. Claro, de tolerancia cero, eso debería estar, pero debería haber sido mucho antes de que este señor fuera nombrado. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? A la iglesia y sobre todo a este Papa, había una declaración hoy del Papa que ha sido muy comentada, de que él no le gusta, no hace un llamado, que los curas no sean vinagre, que estén, en el fondo que estén con cara de poto constantemente, que se produzca una empatía en el fondo entre la comunidad y los pastores. Y aquí este Papa sabemos que es muy sensible a la crítica pública, es muy sensible a lo que digan los medios de comunicación de él. E independiente de lo que pasa aquí en Chile, que somos un puntito en el mapa, resulta que este tema ya ha rebotado en la prensa internacional y lo han sacado al pizarrón al Papa. Y yo creo que ese tema, que la prensa inglesa, que la prensa norteamericana esté hablando del tema, el New York Times está hablando del tema hoy por hoy, es mucho más importante que todos nosotros hablemos, o sea, le afecta más al Vaticano. Y es ahí yo creo que donde se enciende esta lucecita de alerta y dicen, bueno, revisemos bien este tema. Y en ese sentido habrá pesado, Sebastián, el que sean los mismos actores de la iglesia, los mismos sacerdotes, las mismas incluso congregaciones de la iglesia católica, que hayan también manifestados que están en contra del obispo Barros. Es un hecho, no debiera ser así, ya que un grupo de laicos, si la iglesia se tiene que deber a sus fieles, pues ya que un grupo de laicos o de personas que son católicas se levanten y presenten su indignación o su molestia o su rechazo, ya es un tema muy importante. Ahora, que se sume el padre Viguera de la Congregación de los Sagrados Corazones, que se sumen los jesuitas, que se sumen actores importantes, el padre Berrío, que están en un choque constante con la jerarquía de la iglesia, que en el Vaticano no lo quieren mucho, pero que sean voces desde la iglesia que salen a criticar esta designación, es muy importante. Yo hablaba hace unas semanas atrás también en la radio con el obispo emérito de Ancud, que es viejito, tiene más de 85 años, y él decía, yo hablé con Barros y le dije la inconveniencia de que asumiera. Es decir, hay algunos que lo hacen públicamente y otros, como este obispo emérito, que lo hace de manera silenciosa y que lo primero que hace es acercarse a Barros y decirle, ¿sabe qué, señor Barros? Usted no debe. Cuando aparece Sati... Ahora Barros no le hizo caso. Pero cuando aparece Sati y llama a Barros a asumir, a hacerle caso a lo que lo ha designado el Papa. Entonces también es como que... o sea, yo como que no hablaría tanto de Barros. A mí me parece que acá lo importante es lo que hace la jerarquía de la iglesia, porque ellos son los que tienen que mandar las señales. Y la jerarquía de la iglesia le echa la culpa al Papa, porque dice que ellos se den a la obediencia. Es que parece que hay un gallito muy potente que va más allá de la situación de Barros, sino va por las dos alas que se presentan en nuestro país respecto a la iglesia. Una ala más cercana al Vaticano y otra ala que es más cercano a la gente, a los fieles, que trabaja más. Exacto. Y está súper marcado. Está súper marcado. Iglesia hace mucho tiempo en Chile, ¿no? Sí, claro, pues la iglesia, la Julia lo describía súper bien, pues esta iglesia que se marca en la obediencia y de la jerarquía, y que una iglesia más de élites, y que a ojos cerrados aceptan todo lo que puedan decir las máximas autoridades, tanto locales, que puede ser el cardenal Sati o el nuncio Scapolo, que el nuncio es el delegado del Vaticano aquí en nuestro país, el representante diplomático del Vaticano, y esta otra iglesia que es la iglesia que está con la gente, que está con la ciudadanía, y está súper marcado y hay una división muy grande. Si los mismos sacerdotes de Osorno fueron los que le pidieron a Barros que no asumiera, y el argumento que dijo Juan Barros era que iba a asumir, es un reportaje que salió la semana pasada en la revista ¿Qué pasa? Porque
le decían ellos, el Papa se equivoca. Muchas veces se puede equivocar, porque él dice, es una designación del Papa, y responde Barros, el Papa no se equivoca. ¿Cómo no se equivoca esa persona? No, porque él está guiado por el Espíritu Santo. Claro, se supone que existe unas leyes, digamos, dentro de la jerarquía católica, que el Papa es infalible en todo lo que porque afirma. es guiado por el Espíritu Santo. Ahora, Claro, entonces, es muy de reyes eso. En este sentido, y a partir de estas fotografías que dicen fuera Barros de varios actores, ¿se sumaron tarde? ¿Deberían haber hecho esta campaña precisamente antes de que él fuera intronizado? O sea, como que ahora ya es para mantenerlo a la cola. A mí personalmente, yo en general estoy a favor de que los personajes públicos se manifiesten, digan cuáles son las cosas que piensan, su postura efectivamente con respecto a las cosas que suceden en nuestra sociedad. Pero en este caso en particular, siento que no tiene ningún sentido. Sí, primero porque la comunidad, me pasan dos cosas. Primero porque la comunidad actoral no tiene mucho que ver como con la comunidad católica. Yo como que no los siento como muy representantes de esa comunidad. Yo, por ejemplo, si a mí me hubiesen pedido, yo diría, a mí me daría pudor. Porque yo no practico el catolicismo. ¿Por qué yo voy a aparecer si es la gente que practica el catolicismo y yo lo respeto mucho, respeto su fe? Me da, entonces, primero me pasa eso. Y en segundo lugar, siento que es tarde, cuando ya la lucha, los osorninos llevan mucho rato dándola. Claro. Entonces, es como que llegan ahora cuando está en cuestionamiento, cuando ya se ha hablado, cuando ya se supo. Ahora, lo que justifica en parte eso es que esta campaña que se ha hecho a través de redes sociales es una campaña que organizan y que promocionan los denunciantes. Y ellos son los que convocan a estas figuras, obviamente, para tener una cobertura mayor o para poder llegar a más gente. Eso es lo que justifica en el fondo su presencia. Y actualmente las misas que se están llevando a cabo son como misas de resignación, absolutamente, donde las personas dicen, bueno, yo hago caso nomás, pero me siento completamente incómodo como seguidor del catolicismo. Recuerda que también hay división allá en la iglesia de Osorno. Así como hay mucha gente que rechaza a Barros, hay otro grupo que sí lo acepta y se hace con esa gente. Mira, Seba, ¿cómo no nos va a dar pena que empezando Semana Santa la Catedral de Osorno figure así? No, sí, es impresionante. Con un carabinero, hay un carabinero, me está mandando gente de Osorno, me está mandando imágenes, con un carabinero ahí y enrejada completamente. Es que eso es justamente lo que no necesita la iglesia. Cuando debería ser al revés, la iglesia abierta para que en Semana Santa todos sus fieles puedan llegar. Claro. Ahora, la iglesia siempre ha sido así, ¿no? En toda su historia. Por lo menos a mí me gusta harto leer de algunos temas. Y justo me acabo hace poquito de leer sobre la Edad Media. Y desde ya era como que siempre está esta división de si debemos encerrarnos o nos debemos a la comunidad y abrir las puertas para defenderlo. Pero eso es un buen punto, porque históricamente lo que la iglesia siempre ha podido volver a resurgir es volverse más elitista, no más abierta. O sea, tener una apertura con todo el nivel, digamos, de redes sociales que hoy existe, digamos, eso le otorga un poder en términos de masividad. Pero generalmente el poder de la iglesia ha estado recluido a un grupo de personas con mucho poder económico, ante la asociación desde con los reyes, por claro. supuesto. Entonces, finalmente, ¿cómo se rearma la iglesia históricamente? Estando con los pocos poderosos que con los muchos que sí la necesitan. Que yo creo que hay que también en el Vaticano, y yo no sé si el Papa estaba tan al tanto de lo que está sucediendo. Para mí que le han ocultado información. Para mí que le han ocultado información y recién está empezando a cachar. Yo creo que sí, no sé, ¿sí? ¿Y sabéis qué lo grave? Que salió esta misma semana, a propósito de Semana Santa, una encuesta que hizo la Radio Cooperativa y la Universidad Central, que dice que el 73,3% no tiene ninguna confianza hoy por hoy en la jerarquía de la iglesia. Entonces es una... ya ha venido, si tú revisas los censos, ya ha venido en un declive de un tiempo a esta parte. Pero estos resultados actuales son francamente demoledores. Vamos a ver qué pasa con esta investigación que nos contaba Seba, que está iniciando el Vaticano, tomando en cuenta la otra parte. Pero hay un tema que nos preocupa, que tiene relación con lo que está pasando en el norte de nuestro país, porque finalmente en Atacama se dio a conocer ayer miércoles la información de un helicóptero que se extravió con 4 ocupantes, uno de ellos el que pilotaba este helicóptero, primo político de la presidenta de la República. Branco Carlesi tiene más información. Branco, buenos días, ¿cómo estás? Sí, chicos, buenos días, gracias. Pedro Pablo Aldunate, que está casado con María Isabel Bachelet, que es prima de la presidenta Bachelet, iba piloteando, era un helicóptero privado, un modelo Bell 206, que lleva 2 días ya perdido. Hoy día se van a cumplir 48 horas en una zona que lo están buscando la Fuerza Aérea a 10.500 kilómetros cuadrados. Y estamos justamente aquí en el aeródromo de Tobalaba, estamos con los expertos de Airbus Helicopters, que estamos con Fernando Pérez, justamente piloto instructor, que fíjate que las manos, ¿cómo está? Buenos días. Pero, perdón, chicos. Blanco, lo que pasa es que queremos introducirnos en este tema contigo ahí en el terreno. Está muy bien con Veamos la nota antes y después le explicamos todos los detalles. Impecable.
que los trabajos de búsqueda en el norte están más vigentes que nunca tras la tragedia, a la lista de personas desaparecidas se suman 4 tripulantes de un helicóptero modelo Bell 206 que se dirigía a Copiapó para brindar ayuda. La aeronave que despegó este martes desde el aeródromo de Chamonate fue contratada por la empresa Aguas Chañar para trabajos de emergencia, según explicó el jefe de defensa de Atacama, comandante Marcelo Urrutia. La nave, que era pilotada por Pedro Pablo Aldunate Arriola, casado con una prima de la presidenta Bachelet, está siendo buscado entre Copiapó y Caldera, luego de que se activaran los protocolos de emergencia en la madrugada de este miércoles. Según declaró la Fuerza Aérea de Chile en un comunicado, las tareas de búsqueda están siendo controladas por la 5ª Brigada Aérea, con asiento en la base Cerro Moreno de Antofagasta. Renko Calesi, queremos volver a tomar contacto contigo desde el móvil. Han pasado 48 horas desde la desaparición de este helicóptero y la verdad es que queremos saber un poco, entender cómo es el terreno, cómo tiene que pilotearse un helicóptero en estas circunstancias. Adelante. Bueno, lo más complicado es que la señal de emergencia, el ELT, como nos va a explicar ahora Fernando Pérez de Airbus Helicopters, no ha enviado la señal. Fernando, buenos días, gracias por estar con nosotros. Mira, muestra a la cámara que eso es justamente el aparato y cómo funciona. Bueno, lo que les quiero contar, buenos días. Este equipo es un equipo que poseen todas las aeronaves que están volando en Chile. Es un equipo que trabaja en 2 frecuencias principalmente. Una que es satelital y la otra que es percibida por cualquier tipo de aeronave. Es la frecuencia 121.5. Normalmente estos helicópteros, cuando tienen un tipo de accidente o aterrizan en forma abrupta, esto se puede maniobrar de tal manera que el piloto puede desde la cabina accionarlo. Ahora, ¿cuáles son las razones de que eso no está accionado? Hay 2 razones. La principal es que el crash haya sido tan fuerte que esto se haya destruido. Y la segunda es que las baterías hayan cumplido su vida útil. Chicos, atrás nuestro tenemos un helicóptero muy parecido al modelo, pero atención, vamos a revisar el helicóptero y vamos a revisar lo que puede haber pasado. Pero, excelente, pero antes nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Exacto. Porque además queremos saber qué tan difícil es la zona para un piloto y si era experto o no para estar ahí precisamente. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Mañaneros, 11 de la mañana con 4 minutos, preocupados por este helicóptero que ha desaparecido con 4 personas mientras intentaban algunas labores de rescate en la región de Atacama. Branco, Fernando entenderá cómo es la geografía del lugar, qué les pudo haber pasado, los vientos los pueden haber afectado, puede ser una falla técnica, ¿qué habrá pasado? Sí, lo hablamos con Fernando. Fernando, exactamente el terreno, tú ya lo escuchabas, cómo es el terreno, es complicado. Ese, para una persona que no tenga tanta experiencia, correcto, ir a ayudar aunque sea de buena fe. Sin lugar a duda, aquí es un factor importante. La falta de experiencia de un piloto, de una tripulación, puede desencadenar un tipo de acción que sea al borde de sus límites y puedan producir un accidente. Me hablaban de los vientos. Los vientos, la verdad, es muy relativo porque tiene que depender mucho de dónde estén volando. Si están al interior de la cordillera, los vientos van a afectar. En línea costa no va a ser tan difícil. Ella me comentó algo importante, las nubes con cuescos. ¿Qué son las nubes con cuescos? Bueno, la nubosidad que se encuentra en esa zona, cuando entran en la mañana estas vaguadas costeras, hacen que se produzca una capa de estratos, cubre el valle. Si un piloto, por desconocimiento o por querer hacer llegar a un lugar, cruza estas nubes, después le va a costar mucho poder regresar, porque no va a ver dónde está la geografía, no va a ver dónde está la pista. Puede ser que sea guiado por un GPS, pero en forma lineal. Un piloto que no es un piloto instrumento no va a poder cruzar las nubes con facilidad para llegar con seguridad a tierra. Julia, Branco, este valle, el Valle del Huasco, el Valle de Copiapó, esta zona, ¿presenta alguna complejidad en particular? Da la sensación, al menos sin ser experto en el tema, de que no debiera ser así, de que cumple más o menos con un canon más o menos regular respecto a lo que se vive en otros valles de nuestro país. Y la otra pregunta que te quiero hacer, Fernando, si el hecho de la tragedia propiamente tal también puede haber ayudado, pensando en que hayan bajado y que hayan tenido algún problema para despegar en alguna zona más complicada. Bueno, todavía estamos esperando y súper esperanzados que se encuentre el helicóptero por parte de la Fuerza Armada. La geografía sí reviste de mucha complejidad. Solo con ver línea de costa no podemos pensar que es el lugar donde va a estar volando la aeronave. Si la aeronave se fue hacia el sector cordillerano, claramente hasta helicópteros militares pueden tener complicaciones producto de que ya empieza a haber mayor temperatura y mayor altitud. Un helicóptero en esas condiciones, lo que se degrada son sus performances, o sea, no puede llegar con más facilidad a esas alturas. Los últimos datos fue que efectivamente el piloto dijo que tenía problemas para aterrizar, luego hizo otro llamado que estaba complicada la operación, pero la pregunta es ¿por qué el LT no está funcionando? Claro. Y acá hay 2 posibilidades, ¿no?
Sobre el ELT tenemos, como dijimos, hay una posibilidad de que la batería se haya descargado, que sería una opción, y el helicóptero encontrarlo sano y salvo. ¿Es usual? No es usual porque la Dirección de Aeronáutica controla que estos equipos con periodicidad estén haciendo mantenimientos. Y la segunda es que el impacto lo haya destruido. Claro, porque miren, esta caja no es una caja negra, es una caja de plástica que frente a un impacto, por supuesto, que puede resultar dañado y no funciona. Pero Branco... Además portátil, te lo mostraba. Sí, Julia. Quería preguntarle si efectivamente, si en la eventualidad, estamos poniendo las miles de hipótesis, hubiese caído al agua, ¿sigue funcionando, o al barro? ¿Sigue funcionando este aparato? Claro. No, al barro claramente va a seguir funcionando, al agua tiene un margen de funcionamiento. Quiero explicarles que este equipo tiene las dos frecuencias, una frecuencia VHF común y corriente frecuencia aeronáutica, y la segunda es una frecuencia satelital, por lo tanto manda una señal y con eso le llega de inmediato al SAR, que lo controla Fuerza Aérea de Chile. Y el SAR finalmente es el departamento que se trabaja para la búsqueda justamente de accidentes aéreos. Es por eso que digamos que puede caer al mar, puede caer y va a haber igual una señal. Lo que pasa es que si no se alcanzó a activar, eso ya nosotros no podemos saber. Ahora, hay algo interesante que también hablamos... Sí, perdón. No, Branco, no me quedó claro una cosa. ¿Este dispositivo está constantemente funcionando en la aeronave o solamente lo tiene que activar de manera manual el piloto o alguna de las personas ante una emergencia, o solamente el momento del despegue? ¿Cómo se hace eso? Bueno, les voy a contar. Tiene acá un switch. Mostrémoslo a la cámara. Tiene un switch que marca la antena, posición armado y posición apagado. ¿Ya? Normalmente el helicóptero se encuentra volando con el sistema armado. ¿Qué quiere decir? Ante cualquier impacto, esto automático manda una señal. Si el piloto ve inminente un riesgo que va a producir un aterrizaje forzoso, de la cabina puede activarlo en on en forma manual. Pero esto siempre está funcionando. ¿Podemos ver también el helicóptero cómo funciona, te parece? Por supuesto, chicos, yo lo quiero invitar a que vean un helicóptero que no es el mismo modelo, ¿ah? Branco, pero un poquito. Sí. Maestro, ¿podrían los teléfonos celulares de las personas que están arriba del helicóptero hacer la función de ese aparato que finalmente falló y hacer alguna especie de información o triangulación cruzada para encontrarlo? ¿Los teléfonos celulares podrían funcionar en este minuto para la gente que se ha perdido ahí, en esa zona? Claro que sí, si tienes cobertura de teléfono, de línea telefónica, ahora, ningún problema. En cuanto a la experiencia del piloto, ¿qué tipo de experiencia tiene que tener un piloto para volar en esa zona y especialmente para volar con el tipo de nubosidad que tú estabas comentando, que finalmente arriba está despejado y abajo no se ve absolutamente nada? La expertise del piloto tiene que ser evaluada de acuerdo a sus capacidades, sus horas de vuelo, su tiempo volando, el modelo del helicóptero. La zona, puedo tener un piloto experto en volar en una zona complicada como es Coyhaique, pero si yo lo traslado a volar en el desierto, son otras condiciones. Claro. Por lo tanto, eso hay que evaluarlo caso a caso y ver, digamos, cómo desarrolló sus horas de vuelo. Fíjate que había un tema interesante. Yo tuve la suerte de ir al sur de nuestro país con helicóptero y justamente había mucha nubosidad y había un auto rotatorio, ¿no? Cuando el helicóptero baja en su mismo eje, pero finalmente eso funciona con nubosidad. Pero ¿qué pasa cuando abajo no se ve nada? Efectivamente puede haber un accidente a pesar de que justamente el piloto sea experimentado. Si hay una condición extrema meteorológica, puede perfectamente llevar el helicóptero que está volando en límites de peso, por la cantidad de pasajeros, por la temperatura, lo puede llevar a una condición crítica y hacerlo colisionar con una ladera, un cerro, por supuesto que ¿Fernando? Sí. Y si se accidenta con la ladera del cerro, me imagino, por supuesto, y no una pregunta tan obvia, porque un accidente que cae de frente a un helicóptero va a explotar, se va a destruir en 1000 pedazos. Pero ¿cuál es la capacidad de este tipo de helicóptero de tener un aterrizaje tal vez de emergencia, un aterrizaje que puede ser un poco más golpeado? Todos los helicópteros están hechos para soportar una cantidad de G en su tren de aterrizaje. Un helicóptero está hecho para que autorrote, o sea, para que en caso de una falla de motor pueda llegar en su propio eje al suelo sin problema, sin el motor. No están hechos los helicópteros para que colisionen entre sí, no están hechos los helicópteros para que colisionen con la ladera de un cerro. Eso no se puede hacer un daño. Chicos, ¿tienen preguntas ustedes en el estudio? Es que me gustaría que quedara más claro lo que preguntó Sebastián respecto de la complejidad de la geografía del lugar. ¿Es un lugar muy difícil de poder pilotear o no? Yo considero que es un lugar muy difícil de volar. ¿Por qué? Porque el sector cordillerano es total y absolutamente diferente a lo que nosotros vemos por línea costa. Acuérdense que por ahí pasan unos cajones que están a aproximadamente 17, 18 mil pies para cruzar hacia Argentina. Es decir, una persona que tiene experiencia y muchas horas de vuelo en Santiago o en el Valle Central, pues su experiencia puede valer absolutamente nada en la zona donde fue el accidente. Por supuesto que sí. Claro, porque iban camino a Diego de Almagro. Pero la pregunta que le quiero hacer a Fernando es, ya han pasado 48 horas, se sigue buscando, no hay noticias, no hay novedades, está este sistema de alerta que no fue activado ni se activó solo. ¿Qué crees tú, por tu experiencia, por supuesto, de pilotear helicóptero? ¿Puede existir la posibilidad de que estén en alguna parte incomunicados, pero vivos?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Es la teoría de pensar que la batería del equipo no funcionó. Y en base a eso decir, bueno, aterrizaron en un lugar, no tienen comunicaciones telefónicas, no tienen, ¿cómo se llama esto? Señal de teléfono, satelital, radio, no tienen nada, y estar bien, pero con lo que está haciendo la Fuerza Aérea, de hacer un pattern de búsqueda, van a poder ver por la cantidad de combustible que tenía, un radio de acción de dónde podía estar el helicóptero. Ahora, atención, nosotros en nuestro país, fíjese que hay más de 300 helicópteros inscritos y ese porcentaje va subiendo constantemente. Y fíjate que para el tema de estos accidentes, me hablábamos justamente con Fernando, no hay que reaccionar después del accidente, habría que reaccionar antes. ¿Qué cosas se podrían haber hecho para haber evitado lo que está pasando hoy día en el norte del país? Bueno, nosotros hemos trabajado en seminarios para educar sobre todo a los pilotos con lo que está pasando. El sistema se llama SMS, Safety Management System. Lo dirige la Dirección de Aeronáutica y lo que busca es evitar hablar, por ejemplo, de las consecuencias trágicas que son los accidentes de aviación, sino trabajar antes de cómo podemos evitar, con entrenamiento, con tecnología empleada en los helicópteros, trabajando la persona, ver qué está pasando con los pilotos que toman decisiones así. Tal vez justamente no permitir a una persona, aunque vaya de buena fe, a volar un área que puede tener muchas horas de experiencia, pero no en un lugar tan complicado como nos estabas comentando, tal vez no permitírselo. Justo esta semana teníamos un seminario con Fuerza Aérea de Chile justamente de este tema, de los temas donde hay desastres naturales, cómo va a reaccionar la Fuerza Aérea con los medios civiles que hay hoy día. Fernando. Se suspendió, bueno, ustedes saben por qué se puede haber suspendido, por los medios que se están empleando en el norte, pero claramente lo necesitamos nosotros, porque las Fuerzas Armadas son efectivamente el pilar de todas estas búsquedas y rescates, pero también las aeronaves civiles están para ayudar a este trabajo. El panel tiene preguntas, así que Fernando, los chicos ya pueden preguntar. Ustedes nos decían que esta búsqueda está concentrada en 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Estoy bien en la 10.500 kilómetros cuadrados. 10.500 kilómetros cuadrados. ¿Eso es mucho en términos de rescate? ¿Eso es poco? Y en zona de dunas. Es una zona de dunas. ¿Eso es una área grande o no? No, eso es un buen pedazo de terreno, se los puedo asegurar, pero hay que recordar también que las aeronaves vuelan a velocidades superiores, mayores autonomía. Un helicóptero perfectamente puede cubrir 500 kilómetros lineales, por lo tanto esto se hace muy fácil para las aeronaves, fácil desde el punto de vista de autonomía. Hay que vivir de emergencia en el helicóptero porque si ya llevan 48 horas perdidos y esperemos que estén bien, ¿hay alguna forma de sobrevivencia, agua, alimentos dentro de un vuelo de emergencia o eso no es necesario? Antes que te conteste eso, te quiero contar que la última información dice que efectivos de la facha habrían hallado helicóptero que estaba extraviado en Atacama. Son informaciones que están en desarrollo. Esto acaba de aparecer hace pocos minutos, precisamente en Diego Almagro. El aparato habría sido avistado en el sector de Llanta, en la comuna de Diego Almagro, en la misma zona en la que se encuentra Inca de Oro, el lugar en el que viajaba el grupo de civiles el martes pasado. Estamos viendo la información que se acaba de dar a conocer. Sí. Es una información que está en desarrollo y que confirman el hallazgo de este helicóptero del cual estábamos hablando. ¿Se habla del Estado, Julio? Sí, eso aún falta la vocería oficial de la Fuerza Aérea, que ha sido la que ha estado encargada justamente de las labores de rescate, y cuando la Fuerza Aérea haga esto, que se espera para los próximos minutos, ahí van a entregar más detalles, porque solamente se habla de un avistamiento, de que lo habían hallado. Sí. No propiamente tal de si ya lograron llegar hasta el lugar donde habría sido encontrado este helicóptero, y también la situación de las personas. Eso ha quedado postergado para una vocería que va a entregar la Fuerza Aérea dentro de los próximos minutos. ¿Podríamos adelantar una consecuencia de cuando se habla de un avistamiento? Ya un avistamiento es que encontraron la aeronave, es lo más probable. Pero lo más probable en el sentido que puede estar destruido, o tal vez la comunicación es distinta cuando se ve que el avistamiento está aterrizado en perfecto estado, o obviamente estamos hablando que lo encontraron capotado. Sinceramente, en ese caso yo prefiero ni siquiera hacer una hipótesis, porque hay que recordar, como te expliqué, que hay familias viendo esto, y pienso que lo mejor es que Fuerza Aérea entregue la respuesta oficial de cómo encontraron el helicóptero. Chicos, oye, Branco, muchas personas me preguntan qué sistema de seguridad tiene el interior del helicóptero en caso de algún tipo de impacto. Vale decir, ¿tiene como un auto, airbags o cosas así? Ya. ¿Lo escuchaste la pregunta? Sí, perfecto. No tienen airbag los helicópteros, sí tienen asientos anticrash, dependiendo de los modelos, las marcas. Yo trabajo en una marca de helicópteros que es Airbus y tiene sistemas anticrash como el que está acá. Pero ¿se acuerdan, chicos, que en la última tragedia del helicóptero en el sur del país, uno de los pasajeros se salvó saltando del helicóptero? ¿Te recuerdas? Uf. Sí, correcto. Claramente yo les puedo decir que eso fue, hay alguien superior a nosotros un dios que le dio... No es lo recomendable. No es lo normal, claramente.
Claro, mira, ya aquí más actualizaciones, se ha confirmado la localización, o sea, ya es un hecho, ya pasa de ser de un antecedente que se entregó, sino que hay una confirmación formal. Funcionarios de la facha están trabajando en el lugar, como le digo, están a la espera justamente de tener los antecedentes, seguramente se lo van a trasladar al mando, y el mando de las Fuerzas Aéreas es el quien va a entregar las versiones oficiales. Debe estar en un lugar muy complicado, porque en el momento de avistarlo y que no hayan ido en ese preciso momento al lugar para ver si estaba todo bien, yo creo que quizás, digamos, está en una condición bastante contraria, digamos, a las normales. En los próximos minutos los efectivos de la facha entonces van a señalar efectivamente en qué situación están los 4 ocupantes de este helicóptero y qué fue lo que sucedió. Básicamente recordamos que esta nave se dirigía hacia Diego Almagro. El objetivo de sus pasajeros era buscar soluciones a la falta de agua potable. En esa comuna trabajaban para la empresa de agua potable de esa comuna, que se ha visto bastante afectada. Entonces lo que estaban tratando de ver era cómo podían arreglar este sistema. Y en este viaje desaparece este helicóptero. No se sabe mayor información hasta ahora, que finalmente 48 horas después de esta desaparición se encuentra o hay un avistamiento de la nave más bien. Al parecer se habría salido de la ruta que habían planificado y lo habrían avistado cerca de la localidad de Llanta, ¿no? Sí, Llanta está a una altura bastante importante, está en torno a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero entiendo que parte de las labores que tenían que realizar los trabajadores de esta compañía de Aguas Chañar tenían que ver con ese sector. Así que tampoco yo al menos desconozco cuál es la ruta que estaba establecida para ello, y tampoco sé, a lo mejor Fernando nos puede contar si efectivamente se tiene que trazar necesariamente una ruta para poder diseñar, porque el tema de agua en ese sector de Llanta es una situación concreta y la gente de Aguas Chañar eventualmente iba a... Fernando, en ese sentido, ¿hay una ruta que se traza y con la cual los pilotos no pueden salirse? ¿Hay un margen claro? No sé si ustedes han escuchado hablar de los planes de vuelo. Sí, claro. Cada vez que un piloto tiene que despegar, uno tiene que entregar la información precisa, clara en los planes de vuelo. Detalladísima. Para que absolutamente. Ahora, ¿eso se cumple en los helicópteros? Normalmente se cumple. Todas las empresas de helicópteros, además de colocar esa información, colocan el peso, el centro de gravedad, con cuántos pasajeros, todo. Manifiesto pasajero, esto es igual que una línea aérea chiquitita. ¿Y un piloto por qué podría desviarse de esa ruta que ha entregado y que ha marcado? ¿Por condiciones del clima, por alguna emergencia, por el viento? Tú dijiste 3 súper importantes. También hay que pensar que puede ser una presión de un pasajero, decir, oiga, quiero que pase por este otro lado, vimos algo, hay que hacerle algún rescate. Todo eso son factores que hay que considerar, que el piloto lo está recibiendo. Y él toma una decisión, cambiar la ruta y eso. Ahora, que él dice, justamente uno de los últimos llamados fue, tengo una emergencia para aterrizar. ¿Qué tipo de emergencia o de mala posición tiene que tener o mala acción para aterrizar mal? Además de lo que hablamos que se pudiera haber encontrado con una montaña, por ejemplo. Porque si el piloto reconoció una emergencia para aterrizar, puede haber tenido una falla técnica en la aeronave. Claro. Y él tomó una decisión de avisar y en el mismo instante que está avisando, hacer el procedimiento. Ahora, recordemos que el piloto es un primo político de la presidenta Michelle Bachelet, Pedro Pablo Aldunate, que iban 4 personas justamente a ayudar a la zona de abastecimiento de agua. Y es un tema bastante importante, también seguramente la presidenta Michelle Bachelet, después de que hable las Fuerzas Aéreas, va a hablar también. Sí. Bueno, un experto piloto acá, amigo, me comentaba de que los porcentajes de supervivencia de un accidente de helicóptero son mucho mayores que los de un avión. ¿Están así? Mira, manejamos cifras, te voy a dar un porcentaje. Alrededor de 5 accidentes cada 100.000 horas de vuelo son de helicóptero. Perfecto. Y 0,1 son de avión comercial. Wow. El helicóptero está muy por sobre la norma de estadística de vuelos comerciales. ¿Y en ese sentido, también se sienta muy segura. Y en ese sentido, Fernando, si tiene un problema el motor, ¿igual puede aterrizar? Parte de los entrenamientos que me toca hacer a los clientes de Airbus es simular las fallas de motor. Y un piloto perfectamente entrenado puede aterrizar sin motor, sin ningún problema. Chicos, creo que tenemos información de la imagen de lo que han encontrado. No. Hasta el momento no ha aparecido ninguna imagen oficial de el Ayaco. Se sabe que se avistó el helicóptero, pero no sabemos en qué estado están y tampoco sabemos el estado de las 4 personas que estaban en esta aeronave desaparecida hace 48 horas. Quiero que Ranco tú nos muestres, chicos, el helicóptero que está ahí con ustedes, para entender un poco cómo operan, cómo se manejan las funciones. Vamos a entrar, yo voy a entrar por la parte de atrás para que Fernando tenga el espacio suficiente para mostrarle a ustedes cómo se funcionan los helicópteros y cuál habría sido la situación que habrían vivido los 4 personas que estaban a bordo del piloto. ¿Cómo funciona finalmente el helicóptero y cómo si hay una emergencia, qué se tiene que hacer? Lo voy a tratar de decir en la jerga más coloquial. Mira, el helicóptero tiene, en vez de un volante, un manubrio, tiene un cíclico, que es el piloto va controlando con la mano derecha. Los pies controlan la cola
y este mando de vuelo que se llama colectivo mueve las palas para subir o bajar. El helicóptero en estándar tienen velocímetros, altímetros, variómetros y un indicador de rumbo. Normalmente todos los helicópteros en Chile cuentan con un GPS. El piloto con estos instrumentos, que son básicos, puede perfectamente volar en condiciones normales. Fernando, justamente lo que hablaba Juan Andrés Alfate, vemos acá los cinturones que son de 3 puntas, pero efectivamente esto es solamente un vidrio, es de plástico, ¿no? Entonces, efectivamente hay un accidente, todo esto se mete para adentro y lo que hace el cinturón es bastante poco. Mira, lo que te voy a contar, el helicóptero está hecho para que cuando aterrice en emergencia no tenga un choque frontal, es un choque prácticamente vertical. Es decir, la base del helicóptero puede sostener muy bien, pero no el frontal. Sí, exacto. El tren de aterrizaje es que soporta el impacto. Por lo tanto, los asientos de este helicóptero son anti-crash, o sea, se van deformando hacia el suelo. Lo mismo el piso. Por lo tanto, si tenemos un accidente, incluso la transmisión, que prácticamente son 500 kilos de fierro, y el motor, no van a caer sobre los pasajeros, van a caer atrás. Ahora, entonces lo que tenemos que esperar, chicos, si hay un avistamiento, que efectivamente el accidente haya sido vertical y no frontal contra la ladera de un cerro. Eso sería lo mejor, ¿no? Sí, eso sería lo ideal y podríamos tener buenas noticias. Sí, hay que seguir esperando, por supuesto, la información formal que va a entregar la Fuerza Aérea dentro de los próximos minutos. En este vuelo en particular ya se ha dejado claro que había una butaca disponible, o sea que no estaba volando a plena capacidad este helicóptero. Pero, ¿qué tan importante, me gustaría preguntarle a Fernando, para ese helicóptero o para el modelo que está en estatus de desaparecido todavía a la falta de confirmaciones oficiales de la FACH, qué tan importante y relevante es justamente el tema del peso, de la carga o de la cantidad de gente que lleve este helicóptero? Ese helicóptero es un helicóptero muy buen helicóptero y vendido hace muchos años. Tuvo un récord de venta, de hecho, por parte de Bell. Por lo tanto, quiero decir con eso que es un buen helicóptero, no es un mal helicóptero. Claro. Ahora, Fernando, lo que sí tenemos que tener en consideración, el peso que tú dijiste es súper importante. Perfecto. 4 personas para un peso que tiene una capacidad limitada a nivel del mar, ya llevarlo a la montaña, que entiendo me hablaron de 2.000 metros, son aproximadamente 6.000 pies, ya con temperatura eso limita bastante la aeronave. ¿Podríamos hablar un poquito de responsabilidad si efectivamente se voló en esas condiciones? Yo sinceramente quiero saber cuánto combustible tenía, porque ese es el factor que nos podría decir si estaba dentro o limitado en los parámetros. Información que todavía no se maneja, no se puede saber. Fernando, pero lo que sí se está manejando, por ejemplo, la tercera.com señala lo siguiente, que el helicóptero extraviado en la jornada de ayer en el norte del país con 4 personas a bordo, de acuerdo a la información en las condiciones meteorológicas, impidieron durante la mañana que estas operaciones de rastreo puedan reanudarse. O sea, hay información todavía que habla de malas condiciones, por lo cual se habría producido este avistamiento, pero yo me imagino que todavía no han podido tomar contacto, por lo menos la fecha todavía no lo hace público. Eso da la sensación y por eso, pensando en que aquí estamos hablando de personas, me parece que es fundamental esperar, no alimentar especulaciones y esperar justamente el informe que va a hacer. Se hizo una reunión de emergencia. Ojo, que fue encontrado en un sector montañoso, eso lo reconocen efectivamente y fue la información que entregó la FACH. Ese hecho ya está confirmado, ya está chequeado por fuentes de la Fuerza Aérea a los periodistas que están en el norte. O sea, se produjo este avistamiento. Si el tema es que falta, en este minuto hay una reunión muy importante de las personas que estaban a cargo de este procedimiento de rescate, y una vez finalizada esta reunión se va a dar la comunicación pública de qué es lo que ocurrió y cuáles son las condiciones que finalmente que tiene este Además, helicóptero. Seba, hasta el momento todos los trascendidos indican que lo que se avistó fueron restos del helicóptero. No el helicóptero, no personas. Claro, no se dice íntegramente, está el helicóptero ahí, dice, hay restos de helicóptero, es lo que se trasciende hasta el momento. Recordemos, no es una información oficial entregada por la Fuerza Aérea de Chile, que está liderando la búsqueda de este helicóptero. Información que han entregado efectivos de la Fuerza Aérea efectivamente a los periodistas que están allá en el norte, que están haciendo esta cobertura y que seguramente hay un buen grupo que está encargado de los operativos de rescate. Es la información que se ha conocido. Por eso ya se habla y se sabe justamente de este avistamiento. Más allá de que se se habla de Espera, Branco, que Sebastián estaba terminando. No, para completar la idea, más allá de que se está realizando esta reunión en la que los próximos minutos, como se ha asegurado desde la FACH, se va a entregar una versión oficial de los hechos y de lo que ocurrió en este tema. Claro. Branco. ¿Es normal en la carga informativa cuando se habla de restos es que no está íntegra la máquina? Correcto, es verdad. Eso ya es un antecedente fuerte. Bueno, chicos, esperemos que no sean así, que dependemos de las noticias oficiales también y que tengamos buenas noticias. O sea, lo que estamos todos esperando efectivamente, recordemos que en los próximos minutos la FACH ya debería referirse en torno a este tema. No ha sido una búsqueda fácil por el sector, es un sector tremendamente montañoso, jugó en contra el clima, por lo cual tuvieron que suspender la búsqueda, ahora nuevamente la reanudaron. Y tú decías que la altura era fundamental, Fernando. Era un dato bastante importante dentro de la investigación también va a ser.
Lo que yo les quería comentar era que todas las aeronaves, no de una marca, todas, absolutamente todas, con altura van bajando sus performance. Con temperatura también reducen sus performance. ¿Qué quiere decir las performance? Son las capacidades que tiene la aeronave para operar en determinada altura y condición. ¿Pero eso podría haber causado el accidente? Eso sumado a otros factores. Podemos considerar el cansancio, podemos considerar el estrés de estar volando en una búsqueda, de tratar de apoyar la presión que hoy día existe en la zona por tratar de ayudar a esta gente que está tan complicada. Pero los helicópteros, por ejemplo, igual que los aviones, esto llamado stall, ¿no? Cuando pierden velocidad y los aviones caen. ¿Eso pasa a los helicópteros también? Es decir, a mayor altura y menos velocidad, ¿podrían caer sin control? No caen sin control, pero sí un helicóptero puede tener un stall que podría ser un hundimiento con potencia, que tienen otros nombres, pero sí, efectivamente. Seguimos recabando antecedentes sobre esta información que está completamente en desarrollo. Cuando son las 11:28 se han encontrado algunos restos de lo que podría corresponder al helicóptero desaparecido hace 48 horas. Seguimos reportando, Branco, nos mantenemos contigo. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan, ya volvemos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros, estamos recabando la última información de una noticia en desarrollo. Finalmente fue encontrado este helicóptero que hace 48 horas había perdido en la región de Atacama con 4 ocupantes. La nave se dirigía a Diego Almagro. El objetivo de sus pasajeros era precisamente buscar soluciones a la falta de agua potable de esa comuna. Lo que se ha comunicado a través de las redes sociales, de los distintos portales de noticias y de la información que manejamos nosotros es que efectivamente la FACH encontró los restos del fuselaje de este helicóptero, más todavía no se ha entregado la confirmación oficial de qué pasa con sus ocupantes. Exactamente, esa es la información que se maneja hasta este minuto. Y yo insisto en lo que decía anteriormente, hay que ser responsable, cuidadoso y esperar. En este tipo de casos no hay apuro, la FACH está comunicado directamente con la familia y hay que esperar sí o sí la información oficial, porque aquí estamos hablando de personas. Sí. Entonces eso es lo Recordemos, más Sebastián, importante. Sí. Que iba el primo político de la presidenta Bachelet piloteando justamente esta aeronave, Pedro Pablo Aldunate, que está casado con una prima de la presidenta Michelle Bachelet. Sí. Atención con eso, porque seguramente la presidenta va a tener algunas palabras acerca de lo ocurrido. Sí, Branco, me gustaría preguntarle a Fernando, porque sabemos que este helicóptero estaba cumpliendo labores logísticas, podríamos decir. Esta empresa de agua potable estaba llevándolo para ver los lugares, no estaba cumpliendo labores propiamente tal de rescate o de ayuda. O de ayuda. Pero ¿cuánto se dificulta? Y esto es requete importante pensando en todo lo que se ha vivido en el norte en esta última semana. ¿Cuánto dificulta la labor de un piloto de un helicóptero a la hora de tener que hacer estas maniobras que muchas veces son tan arriesgadas a la hora de encontrar un cuerpo o levantar a personas que quedaron aisladas? ¿Cuánto se dificulta? ¿Qué tan complejas son esas funciones? La complejidad va a depender un poco del carácter del piloto y la experiencia que tenga en ese tipo de misiones. Si tenemos un piloto que además está trabajando para ver líneas de agua potable que están en la montaña, que están en la cordillera, en condiciones un poco adversas, con mucha tripulación, con mucho combustible, se le va a dificultar más aún la labor porque no tiene buenas prestaciones el helicóptero para operar a esa altura. Ahora, Fernando, tú trabajaste en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ¿cuáles son los protocolos que vienen ahora? ¿Cuáles son como acciones que siguen? ¿Van a hablar con la familia? ¿Qué sigue? El control de todo esto es muy bien llevado por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene que encargarse de entregar la información oficial, la información que están recibiendo directamente a las familias para que justamente no se enteren por los medios de comunicación y sean ellos los que manejen la información lo mejor posible. Los detalles no van a ser entregados inmediato porque es poco ético también decir qué sucedió. Nadie lo puede saber. La única forma es trabajar en una investigación exhaustiva que tiene que controlar seguramente la Dirección de Aeronáutica, porque tiene un organismo dentro de la DGAC que investiga este tipo de situaciones para poder determinar todo lo ocurrido. ¿Y esa investigación cuánto tiempo podría durar? ¿Esa investigación cuánto tiempo podría durar, Fernando? Dependiendo de los antecedentes que se puedan recopilar del lugar del accidente, y el resto va a ser cuándo fue la última vez que cargó combustible, la experiencia del piloto y todos esos antecedentes van a servir. Fernando Branco, lo que tenemos hasta el momento claro es que el ejército confirma hallazgo de restos metálicos que podrían corresponder al helicóptero Bell 206 perdido en el sector de Llanta, y que estos restos se encontraron ahí muy cerca de Inca de Oro, lugar al cual se dirigía este helicóptero. Y en el último minuto, información de último instante, la FACH confirma hallazgo del helicóptero. Según informan algunos medios de prensa, ya esa información estaría confirmada. Gracias, Branco. Vamos a mantenernos con esta información.
Julia Vial tiene un consejo para todos nosotros. Así es, porque Essica trae una nueva fragancia inspirada en una mujer fuerte, empoderada de su sensualidad, una mujer que sabe lo que quiere y sabe que tiene lo necesario para conseguirlo. Hecha a base de musk, un ingrediente intenso y seductor, Placer impulsará a las mujeres a volverse más irresistibles para que seduzcan y disfruten con su pareja. Disfruta de la nueva fragancia de Essica Placere. Haz que suceda, quiero decir. Adquiérelo en el Bell Center, ubicado en Avenida Apoquindo 4501, local 1E, Las Condes. Solicita una consultora llamando al 800-201-480. También puede ingresar a www.essica.biz. Fuerte el aplauso para Essica, que nos presenta esta nueva fragancia. Muy bien, mi Juli, véngase para acá de inmediato. Hoy es Jueves Santo, vamos a seguir, por supuesto, atentos a lo que sucede en el norte, pero Juan Andrés, María Magdalena es un entorno de misterios para todos nosotros. Absolutamente, la verdad es que hay una gran cantidad de enigmas que rodean la vida de Jesús, pero particularmente existe esta mujer muy polémica. Todo esto debido a que se encontró no hace mucho unos papiros que de alguna manera podrían llegar a constituir una especie de nuevo evangelio en donde se puede entender, completamente apócrifo, muy bien Julita, porque no son reconocidas por el canon de la iglesia, ninguna de las ramas del cristianismo, pero que sin embargo son documentos históricos. Atención amigos míos, partamos diciendo quién era en la vida de Jesús María Magdalena. Atención. La recordamos como a una prostituta que Jesús perdonó. Era la pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. Su nombre era María Magdalena. María Magdalena fue víctima de una de las difamaciones más atroces de la historia. Nuevas evidencias revelan no solo que Jesús la besó en la boca, sino que es posible que fuera la elegida para transmitir su palabra. A punto de detalle llegan estos papiros encontrados respecto a la relación que tenía María Magdalena, no solo con el resto de los discípulos, sino también con Jesús, donde, como ustedes bien pudieron escuchar, la besaba frecuentemente en la boca. Algunos van un poco más allá y dicen que podría tener una relación de carácter íntimo con ella. ¿Qué es lo que sucede acá? Que de alguna manera aterriza a una forma más humana la vida de Jesús, donde obviamente no pensamos ni cuestionar ni mucho menos su descendencia divina, ni tampoco todos los milagros y prodigios que él logró. Sin embargo, tenemos un apoyo de estos papiros que se encontraron no hace mucho tiempo, en donde a la luz pública comenzaron a traducirlo y se dieron cuenta que con lujo de detalles la figura de María Magdalena fue tremendamente polémica dentro del grupo de discípulos, que desató envidias. No era querida. No era querida. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, era la más querida por Jesús. Fíjate. Entonces, es como una especie de Yoko Ono, podríamos decirlo. Siempre pasa, es increíble. Ahora, el tema es que aparecen, claro, estos papiros, y ahí es donde uno se pregunta de qué se trata, qué es lo que son estos papiros. A lo mejor eran justamente estas personas que estaban molestas, que pueden haber escrito algo, que eran algunas como proclamas, en fin, eso es lo que cuesta determinar justamente de qué se trata propiamente tal esto que se está escribiendo. Pero esa relación con los discípulos, Alfa, ¿puede ser que efectivamente se haya llevado mal porque concentraban más la atención de Jesucristo? De hecho, ese es el punto principal. Aquellos que le defendían dentro de los 12 discípulos, que decían, bueno, si es que el maestro, así como está referido en los textos originales, la eligió a ella y es favorita entre nosotros, entonces dejémoslo ser, él sabrá. Pero claro. en la misma época entonces, cuando ella ya empieza a ser como apartada del grupo elegido, ¿o es con posterioridad que la iglesia, porque ella es mujer, la deja un poco fuera también? Esa es la pregunta del millón, amiga mía. A ver, para que ustedes entiendan, los libros del Evangelio, que se reconocen 4, ¿cierto? Siendo que los discípulos son 12, y hay que entender que esos escritos son cientos de años después, digamos, de la muerte de Jesús. Hay que entender de que la iglesia eligió algunos a partir de un sistema bastante arbitrario, que no vamos a entrar en detalle, pero en estricto rigor, si los 4 evangelios son el canon de la iglesia sobre la vida de Jesús, la cantidad de escritos que existen sobre él, de su niñez, su adolescencia incluso, son como años que dentro de la... está perdido, porque él desaparece de los años 3 y vuelve a aparecer hasta que tiene 30 años, hasta el 33. Sin embargo, estos que son evangelios apócrifos son mucho más que los 4 que reconoce la iglesia. Ahora, ¿cuál es la verdad del papiro? Pero encontramos lo siguiente, dicho por supuesto por los expertos. Y Jesús le dijo, mi esposa, ella puede ser mi discípula también. Aquí es donde quedó la batalla. Claro, porque lo que dice este texto es que él ya la había hecho su mujer, su esposa, digamos. No era una compañera de vida, sino que literalmente era
era su esposa, su mujer la desposó. De hecho, hay algunos que traducen que las famosas bodas de Canaán estaría él asistiendo a su propia boda, donde él multiplica el vino, los peces y todos los demás, digamos, para seguir ahí con el festejo. Porque podría haber dicho mi mujer, mi compañera, mi amiga, mi seguidora. No, dice mi esposa. Y eso no tiene otra traducción. Y genial, porque si tú ves bien el texto, lo que no se cuestiona es que sea su esposa. Lo que él dice, ya que mi esposa además puede ser mi seguidora y mi principal discípula. Algunos de los apóstoles estaban de acuerdo con ello y otros claramente le miraban con recelo y ojos de plena envidia, amiga mía. Mucha atención, tenemos otro segmento que explica cuál es el conflicto que genera María Magdalena, no solo dentro de la vida de Jesús, que entre los dos salieron ganando, pero sí con el resto de los discípulos. Atención. Libros antiguos que se descubrieron por casualidad revelan conceptos nuevos y sorprendentes acerca de María Magdalena. Pero estos libros también revelan algo sorprendente acerca de su posición entre los discípulos de Jesús. Con frecuencia, María Magdalena aparece como una discípula muy destacada. En pasajes en los que Jesús dialoga con sus discípulos, María Magdalena hace preguntas con buen fundamento. Mientras que por momentos los demás parecen confundidos, ella es la que entiende. Es un desafío a la imagen tradicional de María Magdalena, una prostituta reformada que se suma a los grupos marginales del movimiento de Jesús. Bueno, como pueden ver, ella era una, ¿cómo decirlo? Una seguidora, una alumna destacada dentro del resto de los discípulos que hacía las preguntas precisas. Incluso algunos lo ven que podría ser realmente la real fundadora y administradora de los dichos de Jesús hasta cierto tiempo. Ojo, para que ustedes vayan entendiendo lo que sí dice la Biblia, es que esta mujer efectivamente trabajaba como prostituta, que en algún momento Jesús ve que en ella hay 7 demonios que, como hacía comúnmente con tantas personas, a los cuales arrastraba a enfermedades o simplemente un cúmulo de pecado en el interior del cuerpo de esta persona, ella lo expulsó. Ella quedó tremendamente, profundamente conmovida por aquello y comienza a seguirlo. Al principio rechazado por el grupo y ella le dice, no, dejen que entre. Y de ahí pasaría probablemente a ser su esposa y después la principal de todos sus discípulos, que no está contemplada por el canon de la iglesia entre los 12 principales. De hecho, ni siquiera considerada una santa, digamos. Es una persona que es un capítulo que hace olvidar. No tiene un rol mayor en ningún momento, salvo en la pasión, muerte y resurrección. Absolutamente, digamos, a ella se le habla respecto a la entrega de este paño que, al igual que el manto de Turín, milagrosamente pudo plasmar el rostro de Jesús y que se mantiene en grado de exhibición en una iglesia muy importante en Europa. Ahora, polémica de todas maneras, porque serían las dos principales María en la vida de Jesús. María su madre y por otra parte María Magdalena, quien algunos entendidos y algunos pasajes de la Biblia, si se reinterpretan, podría estar hablando de su esposa y su mejor compañera. Ahora, es bien como, en el fondo, como que calza con las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cuando una persona se redime o pasó por un periodo oscuro de su vida y ve el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y sale hacia la santidad, como que se valora más incluso que una persona que ha tenido una vida santa siempre. Entendamos que, digamos, que los discípulos en su estado natural, cuando son recogidos por Jesús, pescador de hombres, como él mismo se autoproclama, finalmente eran personas, digamos, sin mucho estudio, salvo algunos gloriosas excepciones. Por otro lado, también eran bastante complicados, lo traicionaron, lo negaron. El fundador de la Iglesia Católica, Pedro, le pegó una patada, digamos, a su gran maestro y lo negó 3 veces, dicho por él durante la última cena. Pero María Magdalena pudo ser apóstol. Pudo ser apóstol. De hecho, a ver, esto ni siquiera hay una hipótesis. El texto que fue encontrado, si es que usted, amigo mío, cristiano, lo reconoce como real, dice lo siguiente, atención. Podría pensarse que María sería reconocida como una apóstol, una de las primeras misioneras que fundó la religión, ya que parece cumplir con todos los requisitos que establece la Biblia. Si tomamos el Evangelio de Lucas, allí dice claramente que sería considerado apóstol quien estuviera con Jesús durante su ministerio, fuera testigo de su muerte y resurrección, y luego fuera capaz de predicar su Evangelio. María Magdalena cumple con estos requisitos. Pero ese es un rol que la Biblia jamás le otorga. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nombra a María Magdalena como apóstol.
Bueno, finalmente la iglesia no lo reconoce. Como bien decía Sebastián, la hace a un lado. Es incómoda la posición de esta mujer, incluso no por el hecho de ser prostituta rescatada de su oficio, sino por el estricto rigor, trata de mantener un estado inmaculado Jesús que no tiene vinculación ni roce con los seres humanos. Cuando finalmente ocurre su gran mensaje es encarnarse en un cuerpo de un terrestre común y silvestre para precisamente hacer el evangelio desde ahí y que nosotros se limpien todos los pecados según el credo cristiano a partir de su muerte. Entendamos que tan humano él que en algún momento él pedía a su Dios Padre que no pasar por el cáliz de la cruz y sin embargo finalmente dice, ok, acepto, tomo, espero que esto valga la pena y esto se ha completado, digamos, las últimas palabras antes de morir. Mi pregunta, Salfate, es, la figura de María Magdalena se trata de apartar básicamente porque es mujer o porque o por la figura de Cristo que quieren que sea más inmaculada. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿cuál es más importante? ¿Que ella sea mujer o que Cristo sea visto más como hombre que como Dios? ¿Sabes qué? El Evangelio de María Magdalena responde perfectamente a tu pregunta y se lo cuento con todo detalle al regreso de esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta a 11:50 hablando de los misterios de María Magdalena. La dejó la pregunta. Que aumenta obviamente los grandes enigmas en torno a la vida de Jesús, que a mí esto me encanta porque lo vuelve más humano sin quitarle el mínimo de atisbo de todo su prodigio que lo rodeaba al mismo tiempo. Mi pregunta, Salfa, era si la figura de María Magdalena se trató como de extirpar o de minimizar a lo largo de los años. ¿Importó más que ella fuese una mujer o dejar la figura de Jesús como inmaculado, digamos? ¿Sabes qué? Hay respuesta para eso. ¿Qué hombre? Y la respuesta no te va a gustar en nada. Por desgracia, tiene que ver por el hecho de que ella fue mujer. Investigaciones posteriores, y un amigo me escribía que finalmente comenzaron a hacer una especie de rastreo respecto al linaje de María Magdalena y se descubrió que ni siquiera era prostituta. En los siguientes textos comenzaron, obviamente, a calzarle una campaña de prestigio para desprestigiarla, para que posteriormente fuera sacada de todos los escritos sagrados y simplemente como un pasaje de uno de los tantos milagros y procesos de liberación que hizo con las personas de Jesús, pero que de alguna manera trataron de borrarla del mapa con la importancia que tuvo dentro de los discípulos y como en algunos casos hasta podemos deslizar como compañera de vida de Jesús. Eso es decir, hay otros discípulos más allá de los del texto apócrifo de María Magdalena que confirma esta relación con Jesús. Absoluto, y sobre todo aquellos que están un poquito más de acuerdo y que aceptaban cualquier, digamos, decreto que dijera el maestro, como el caso de Felipe. Atención con el siguiente apoyo, miren. Dice ahí el Evangelio apócrifo, como decía, de Felipe, dice, la compañera de Cristo es María Magdalena. Corto. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces, cosa que a Felipe no le molestaba, pero a la gran mayoría de los 12, por supuesto que sí. Ahora, obviamente, en más de alguna ocasión, Jesús se dice también, que es lo que están haciendo las últimas traducciones, tuvo que defenderla. Y como de alguna manera parar los carros y decir, ¿qué les pasa con ella? O sea, es tan digna como todos ustedes, y por ahí quizás se le arrancó quizás aún más, y ahí todos empezaron con todo el problema, probablemente. O sea, esto generó celos y desató la envidia, digamos, dentro de los demás. Cuando uno escucha esto, como que es inevitable que a los que leímos el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, o incluso los que vieron la película, ¿no es cierto?, piensen en eso. ¿Él se basó en este tipo de... en los apócrifos, por ejemplo? Oh, notable. No, fíjate, porque todavía no se encontraban. Ah, todavía no se encontraban, pero parecía que había una información muy exquisita respecto a estos mismos temas que posteriormente, digamos, fueron incluidos por Dan Brown. De hecho, seguimos sobre este evangelio que no es reconocido por la iglesia, pero es uno de los tantos que existen. Si tú los juntas, son más voluminosos que toda la Biblia que usted cualquier conoce. El Evangelio apócrifo de Felipe insiste. Los demás le dijeron, a Jesús por cierto, ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? Envidiosos. El Salvador, el mismísimo Hijo de Dios, le responde y le dice, ¿a qué se debe el que no los quiera a ustedes tanto como a ella? Les pregunta. Claro. Pregúntense entonces por qué yo quiero más a esta mujer que a ustedes que me vienen por esta pregunta. Absolutamente. Una vez usted mismo decía, amigo, que era al momento de la crucifixión, estaban sus parientes, estaba María y estaba María Magdalena, de los discípulos alrededor de la cruz, completamente perseguidos, buscados, negándolo. Ninguno se asomó ni cerca, digamos, de la pasión de Cristo. En cambio, María Magdalena, que recibió todos los abucheos y, por supuesto, digamos, todas las críticas legales del Imperio Romano en aquel momento, sin embargo, estuvo a sus pies, digamos, acicalándolo como de costumbre. Ahora, atención, ¿cómo
finalmente se concreta según estos evangelios encontrados que hablan de esta relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Atención. Uno de los documentos descubiertos en Nag Hammadi es el Evangelio de Felipe, en el que María Magdalena es un personaje clave. Su contenido dio lugar a una de las afirmaciones más polémicas sobre ella. Durante el tiempo que permanecieron enterrados en el desierto, las hormigas atacaron algunos libros. Este pasaje claramente se refiere a María Magdalena. Aunque las hormigas se comieron parte del nombre, aún queda suficiente para que no haya ninguna duda de que es ella. María de Mag. Da se perdió y luego Lena. Entonces sería María de Magdalena, María Magdalena. Y aquí tenemos el Salvador la amaba. La pregunta es, ¿qué sigue? Por la manera en la que el texto continúa en la página siguiente, podemos restaurar el contenido. Los discípulos le preguntan al Salvador por qué ama a María Magdalena más que a ellos. Eso nos permite llenar este espacio. El Salvador la amaba a ella más que al resto de los discípulos. Así es simple. Podemos ver el siguiente texto, que es un extracto del video que acabamos de ver, donde aparece ahí, donde dice el Salvador la amaba. No solo eso, insiste, dice la amaba más que al resto. Atención, cuando comenzamos a indagar todavía en el apócrifo de Felipe, dice, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú, Felipe? Hablando a sus compañeros, así que se quejaban de su presencia, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conocía profundamente. Pues ya podemos sacar nuestras deducciones. Por eso la amó más que a nosotros, lo que debería darnos vergüenza, de alguna manera, por no estar a la altura de su entrega, de su completa abnegación respecto a lo que decía y comandaba Jesús. Le pega lo envidioso ahí. Le pega lo envidioso. Y como veíamos anteriormente, le dicen, pregúntese usted por qué ama más a esta mujer que a nosotros, que digamos machista, que la llevamos, dueños de nuestras propias pymes, empresas de la época, y que finalmente ustedes son los que terminarán traicionándolo, negándolo, violándolo, etcétera. Mal que mal entendamos que la iglesia, al menos católica, está fundada sobre alguien que lo negó 3 veces antes que cantara el gallo, como bien él lo hizo. Ahora, ¿cuál es la relación entre los discípulos y cómo entraba así de la peor manera la figura de María Magdalena? Atención, pese a lo que decía Jesús. Mira. En libros tales como el Evangelio de Felipe, se presenta a María como un símbolo de sabiduría, pero en el Evangelio de María, ella es quien está a cargo, quien habla a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. Es entonces que Pedro le pide a María que les diga las cosas que ella pudo oír y los otros discípulos no. Según los evangelios, María relata los detalles de su conversación que tienen que ver con el desarrollo espiritual y la constante batalla del alma contra el mal. Pero en este momento surge la polémica y Andrés interviene y dice, bien, no sé qué piensan los demás, pero me parece muy extraño y creo que ella nos da enseñanzas distintas de las de Jesús. Claramente este es un signo de disputa. Al menos un discípulo, y quizá más, duda de lo que María dice. Bueno, aquí viene la gran complicación. De alguna manera, María Magdalena, no sabemos si es un error o si lo hace con permiso del propio Jesús, ella comienza a replicar y a reinterpretar las enseñanzas de Cristo. Entonces los discípulos dicen como, a ver, Pepe, échate la moto un poco. O sea, nosotros escuchamos las palabras del maestro, pero que tú que vengas a reinterpretarlo y a dar lecciones nuevas, ahí fue cuando completamente se presentó la división y un quiebre total, y ahí es donde comenzaron a apartarla definitivamente, y claramente misión cumplida de parte de los discípulos, se encargaron que fuera borrado de la historia de Jesús y que claramente pasara a ser simplemente como una mujer, una meretriz salvada más, y que no tuvo mayor pronunciamiento respecto a la vida católica. Es bien fuerte porque aquí hay un machismo imperante, aquí hay envidia de un grupo de personas que hoy día, digamos, lo adoramos como los santos, tienen su onomástico, pero que en estricto rigor fueron aquellos que remaron para atrás. Atención, amigos míos, tenemos otro documento que muestra respecto a esta relación del tema que me dio hoy día a la polémica figura de María Magdalena en la vida de Jesús. Mira. Cine ha retratado de distintas formas a la figura de esta mujer.
siempre como una persona en el estrato social más bajo, rescatada, perdonada por su condición de prostituta, si bien hay varios estudios que parecen incluso negar o no estar tan seguros que ella se dedicaba a aquello. De hecho, no perdió el apellido. Como está en el texto, es María Magdalena, vale decir, todavía se la reconocía por su lugar de origen y por lo tanto no se le quitaba esa condición como una persona de última categoría, claro, que eso era muy propio de la época. Absolutamente, como una escoria no era tratada así. Finalmente, en las distintas interpretaciones, tanto basadas en las novelas de Nikos Kazantzakis, por ejemplo, La última tentación de Krista, o incluso Da Vinci parecía tener datos sobre aquello. Mira, ¿en serio? Los distintos estudios que se han hecho de esta pintura, probablemente una de las más enigmáticas del gran hombre del Renacimiento, tiene que ver con la figura de quien hasta ahora lo hemos tomado por San Juan. La persona que está a la izquierda, ¿cierto? La pantalla que está ahí justo en el medio, todos dicen que él es San Juan. Sin embargo, sus características de mujer llaman demasiado la atención. Ojo, que posteriores estudios respecto a esta pintura generaron que quizás si uno doblara, estos juegos lo hacía mucho Leonardo da Vinci en perspectiva, en realidad está así, apoyada para allá, porque estaría junto a una persona que no sería San Juan, sino que sus rasgos femeninos no son para nada casuales, sino María Magdalena. Otros, ven esa figura que está en el medio, encontrarían, porque uno de los discípulos mira en esa dirección de manera muy extrañada, que podría ser el hijo o la hija, dicen algunos, por lo tanto, la descendencia de Jesús. ¿Descendencia con quién? La que tuvo en su, según algunos, matrimonio con la mismísima María Magdalena. Esto, a mi parecer, no rompen con el credo, pero obviamente ustedes sí, por supuesto. Así es, amigo mío, así es. Te pasaste tremenda revisión, Juan Andrés Alfate. Cuando son las 12 del día nos comenzamos a despedir, sin antes, por supuesto, informarles que lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de las 4 personas que tripulaban el helicóptero desapareció en el norte, Sebastián. Tal cual, apareció ya el comunicado de la Fuerza Aérea. Lamentablemente todos los ocupantes de la aeronave se encuentran fallecidos. Las causas que provocaron el accidente están siendo investigadas por los organismos judiciales y aeronáuticos competentes, dice el Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea. Para la familia de estas 4 personas, por supuesto, nuestras condolencias y todo nuestro cariño. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten, pásenlo bien, estén en familia, descansen, por supuesto. Y también, como dice Alfate, reflexión, no a volverse loco con los huevitos de chocolate con nuestros hijos. Y ahora sí, con Intrusos. Chao. Con la sangre de Dios. Chao, chao. Ya, pues.